Suscríbete a La Panterita. Te esperamos del jueves 28 al domingo 31 en todas las tiendas. No olvides, 30% de descuento en todo, en Tiendas Martel. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol, fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, comandante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Buen día, Arturo, ¿todo bien? ¿Te acuerdas, niño? Lo que yo te conté. Sí, señor. ¿Es verdad o mentira? Es verdad, es verdad. ¿Cómo andás, niño? Buenos días, saludos para todos, mojados, justo los 10 ¿Y segundos. qué querés que te No, yo te a modo informativo nomás. A esta altura mía tiene ese caso, soy enorme. Qué gustadito me prende el aire. ¿Cómo Sí, te no, va, bien. Francisco? Bien, un saludo Arturo para todos. ¿Qué tal, Darío? Bien, señor, saludos a ¿No todos. está o está el que queremos hablar con él? Bueno, pues yo no voy a decir quién, cállate nomás, todavía. Porque vamos a hablar con, pues. Vamos a hablar de... Y... Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. Quiero confirmar que sí se va. Y va a ser una resta muy importante. Muy importante para ese equipo. Muy importante. ¿Hace calor, Gustavito? Acá. No, un minuto nomás te quiero sacar al aire. Porque que me disculpe la gente que está a tu lado, porque si yo doy la información y quiero consultar contigo, no quiero perder la noticia, ¿sí? Y bueno, puedes decirle a esa gente que está reunido que quiere levantarte donde está. En 2 minutos te llamo, ¿cómo no? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Se mencionó mucho. Yo le conozco ya todo arquitecto. Y sí, ¿sabés quién es Angelito? Y por eso te digo. No, yo entendí. Y sí, por eso te digo. Entendí, Angelito. Ey, ¿dónde dijiste? Y dije arquitecto, dije. A esta altura de mi vida, Angelito Ortiz, que hasta ahora sigue su cumpleaños. Sí. Parece Sí, ser sí. su cumpleaños. Sí, sigue... Ayer estaba jugando Puente. con Fudelpa. ¿Y qué tal? ¿Estuvo bien? Central, muy buen nivel. Muy buen central nivel. jugó. No, De volante cen- central. No, de central jugó. Así ya no da cuero para ser volante central. Pasamos una linda jornada ya, Arturo. Y después vamos a hablar de eso, muy sí, linda. sí, después vamos a hablar de eso. Estoy en terapia. ¿Por qué, Angelito? Terapia intensiva. ¿Por qué, Angelito? Que recién estoy despertando. ¿Eh? Ayer estábamos jugando fútbol y después de ese tiempo. Sí, estuvimos ahí ayer, casi las en 3 por ahí. Fudelpa, ¿cómo es? Fudelpa. Ahí estuvieron en Fudelpa. Qué chismosos son la gente. Claro. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece los mejores combustibles con descuentos en sus estaciones. Llena el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super, Shell V-Power y Shell Evolux Diesel. Shell precios bajos, calidad superior. Y a él se refería el niño Jorge, a este jugador que se va. Y vos, vos no dejás de tener razón. Hasta llamó la atención. Vos le mencionaste acá a él. Si sabés, me decís despacio. No, la verdad me colgué. Yo pensé Acá, Romeo, pero Romeo ya se fue. acá, no es Romeo. No, ya se fue. Acá, vos dijiste, ¿y por qué no él? O fuiste vos. En bandeja te estoy entregando.
ATR con Flow, puedes tener artículos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa. Llámanos o escríbenos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 11:34. 30% de descuento con todas las tarjetas de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 e ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Sorprendió la noticia. Le agradecemos a Hugo Gauna que está en una reunión, que Gerardo le llamó, yo también, porque queremos confirmar qué jugador de excelente trayectoria vuelve a Brasil, Francisco López. Si es que vuelve, yo creo que sí. No. Aplazado, niño. ¿Tus jugadores? ¿En serio? Raúl Cáceres. Ah, sí. ¿Cómo te va, Hugo? Mejor lateral para mí hoy, pero bueno. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia. Disculpanos, estaba en una reunión y te pido las disculpas del caso. Tenemos la Sí, información. no hay problema. Tenemos la información. Y te iba a decir dónde Hugo, porque uno es periodista, vos sabés eso, Hugo Gauna, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí. Y tenemos esta información. Raúl Cáceres va a Victoria de Brasil. Está manejando la gente de Guaraní. Yo solamente sé por lo de Raúl que está avanzado, la parte del jugador está muy avanzada ya. Y bueno, creo que Guaraní está arreglando directamente con el club. A nosotros no nos contesta Raúl, vos lo representás. Por eso consulto, la información es correcta. Y vamos a hacer así, Raúl Cáceres estaría cerrando las próximas horas con Victoria de Brasil. Sí, están avanzando muy rápidamente y yo creo que en las próximas horas van a definir. Es decir, vos no querés... Pero te repito, la gente de Guaraní es la que está llevando la negociación con el tema del club, entonces creo que estarían llegando a un acuerdo. ¿La información que tenemos correcta? Sí, es correcta. Falta el acuerdo entre clubes, que creo que van a llegar a un acuerdo. Y lo de Raúl, muy buen lateral, decía el niño, incluso selección que consideraba el niño como una injusticia que no esté. ¿Qué te dijo a vos, Raúl? ¿Hablaste con él? Sí, ayer hablamos. Que la oferta es muy buena para el jugador y es difícil que a nivel local se compita con una oferta de Brasil siempre, entonces se está tratando de arreglar con el club. ¿Quiere decir la información que tenemos correcta? Arregla club a club. Raúl ya habló contigo, que vos lo representás y está para irse. Sí, estaría para irse, ya depende de Guaraní. Sí, pero si la oferta es buena y el jugador le hizo saber a Guaraní, están dados los pasos. Sí, tengo entendido que sí, está avanzado. Bueno, ese caso es Raúl. Sí. Y disculpan porque estaba en la reunión vos. ¿Y otro jugador, tú que lo representás, vos que está por dejar un club y va a otro? Y no te puedo decir mucho, Arturo, la verdad que no. No te puedo decir mucho porque se están negociando muchas cosas. Pero la información, la noticia, es la de... Es la de Raúl Cáceres. Que ahora está en otra reunión, dicen. Por la tarde o mañana por allí, Hugo, ¿se puede tener novedades de la reunión donde estabas? Sí, yo creo que sí. En las próximas horas. No te robamos más tiempo porque estás reunido. Gracias. Abrazo. Gracias igual. ¿Es correcta la información? Raúl Cáceres, sí. Raúl Cáceres al Victoria. Con nivel de selección, pero definitivamente el técnico mira a otro tipo de jugadores, lo conocía a gran parte de los jugadores de Libertad. Para mí una gran injusticia por cómo cerró el mejor lateral del fútbol paraguayo aquí a nivel local y merecido su regreso a Por lo menos convocatoria, ¿no? Claro, convocatoria, por eso, claro, una cosa es titular, convocatoria, tu gran momento. Cuarto club de Raúl sería en Brasil. ¿Qué debería ser en este caso? Espera un segundo, seguimos. Cuarto equipo de Brasil. ¿Quiénes son? Cáceres, Vasco da Gama, Cruzeiro y América Mineiro. ¿Qué descendió ahora? En el 2022, la última vez que estuvo en Brasil, sí. Luego ya vino a Guaraní. Está Virginio Cáceres ahí, Gerardo. Le manda por Virginio Iki. ¿Qué decía? No, ¿qué debería ser un jugador de este nivel? Porque él es un jugador regular. Irse tiene 34 años. No, pero igual. ¿Qué edad tiene? 32. Pero me equivoqué, pero te vas. Sí, porque ya... Yo creo te va, y Guaraní no lo va a poder retener. Tiene oficio, tiene experiencia, es regular, no se lesiona nunca. Y en el caso de Victoria, ganó el Brasileirão B.
Y así como Así dice ascendió Pancho, una como convocatoria primero, por lo campeón. menos se merece. Mira quién está hablando, Gustavito. Raúl Maravilla, que estuvo en Sol de América, Cerro, Libertad, en Racing. A dejarlo todo. Recién estábamos repasando tus goles, hiciste 16 goles la temporada pasada. A Independiente, por ejemplo, le hiciste, imagino que ahora pasa a ser un sueño hacerle un gol en un clásico. Y la verdad que sí, ¿no? Uno siempre los clásicos los quiere ganar. Me ha tocado en los clubes que jugué. Siempre que se pone así como un clásico, por decirle, se pone lindo y uno lo que quiere más que nada ganar, ¿no? Sí. Está hablando el nuevo jugador de Racing. Estuvo en Sol, estuvo en Libertad, estuvo en Cerro. Así es. En Cerro pasó muy Poquísimo. desapercibido. Maravilla Pero sí Martínez, en Libertad el delantero. y en Sol sobre todo. En Sol de América estuvo Ahí mejor. brilló, sí. Y Victoria... Un segundo, por favor. Sí. ¿Cómo te va, Virginio? Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo Un abrazo a todos ahí, saludos. Bien, Gracias. Arturo, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, con Virginio Cáceres, siempre nos atiende, estamos hablando de Raúl, tu hijo, hablamos con Hugo Gaona. ¿Se va al fútbol brasileño otra vez tu hijo, Raúl? Y yo te estaba escuchando, yo te estaba escuchando hoy. Y te dijo que se va. Virginio, ¿se fue él? Entre el club y Guaraní. Sí, se entiende. Había poco margen de diferencia. Por eso yo no sé si ha arriesgado, por eso le preguntaba a Hugo ahora, y con todo el respeto que nos conocemos, no queremos decir nada fuera del lugar que no entienda guaraní, que uno perturba la paz pública de un club, pero se va, porque yo creo que si la oferta es buena y con los años que tiene y con su trayectoria, se iría, ¿no? Sí, yo creo que sí, la oferta según él me comentó muy buena, Arturo. Él sabe que el fútbol brasileño está ahí en primer nivel, no podemos competir nosotros acá los clubes con... Y él recibió una muy buena oferta, pero había una distinción de ahí con la gente de Guaraní que se tenían que poner de acuerdo. Eso es lo que me dijo Raúl, después ya no hablé más con él. Bueno, Hoy no ocurre hablé que, hablando de Raúl, él queda como jugador libre. Él vino a Guaraní como jugador libre, hizo contrato por 2 años. Ah, y todavía tiene contrato. Todavía tiene contrato y hay una rescisión, pero yo creo, según me dijo Raúl, que los clubes se iban a poner de acuerdo. Y bueno, prácticamente se va buscando un término, está para irse. Y está para irse, Arturo. Y ojalá que le dé otra vez esa posibilidad. Yo creo que él vino pensando en ser convocado a la selección y ya un año estuvo acá, tuvo muy buen nivel, no fue citado, entonces yo creo que si tiene esa posibilidad de volver, tiene que volver porque esto es corto y después hay que seguir, Arturo. Virginio Cáceres, ustedes saben, a la audiencia le voy a decir, a lo que a lo mejor no sabe. La audiencia pues no sabe. Es que son chicos, Arturo. Pero lo tuyo fue el récord de récord. Cuando vos de San Pedro viniste, ¿verdad? Sí, señor. Hiciste Rosario, San Pedro. Hay gente que no sabe que el papá de Raúl, o sabe y lo digo con mucho respeto. Los lecas como yo pues sabemos mucho de esto y los jóvenes, no sé si me entendés, Virginio. Sí, Arturo, sí, Virginio Cáceres fue el récord en todo en ese año, 83 creo. 84. Campeón con Guaraní. Sí, y te diga San Pedro. San Pedro 84, de hecho hace el 8 de diciembre nos juntamos en San Pedro y le he visto a algunos compañeros después de 40 años. Selección sub-19, eliminatoria para México. Sí, señor, así. Campeón con Guaraní, Copa Libertadores. ¿Qué me falta? ¿Todo en un mismo año, Virginio? Todo en el mismo año, 84, 85, 86. Pero todito, en tiempo récord hiciste todos. Y sí, Arturo, así fue. Y sabes que te felicito, no perdiste la humildad, con los pies sobre la tierra, porque tu carrera, no me olvido, fue exitosa por donde se la mire, y como lateral izquierdo, derecho y tus proyecciones adelantado la época. Hay demasiadas cosas, Virginio. Sí, junto con Toralo y Chiqui éramos adelantados en esa época. Un segundo con Virginio Cáceres. Raúl está para irse a Brasil, su hijo, sí, compañero. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo te va? Edgar Dani te saluda, un gusto.
¿Cómo andamos? ¿Cómo andás? ¿Cuánto tiempo? Bien, bien. Bien, Vicky, papá. sacame Bien. la duda. Vos en el 83 estabas en San Pedro, pero vos jugaste como central, por derecha. Al venir en Guaraní, Cayetano Re te encontró la posición por esa exuberancia física que tenía. Entonces, a partir de ahí, marcaste una diferencia demasiado grande porque físicamente te conozco, volabas. La velocidad y el recorrido que tenía marcaba mucho la diferencia, y a partir de tu carrera con esa regularidad te llevó para arriba. Pero vos empezaste como central, si no estoy transcordado, Vicky querido. Sí, yo debuté como central en Guaraní. Jugué el tercer partido contra Sol de América, debuté, y de segundo tiempo entró un centro delantero grandote, Velázquez, algo así era el apellido, y me peinaba. Entonces ahí cambió Cayetano. Pasé yo por derecha, el lateral derecho, Gallego por izquierda, Chetina y Ovelar los centrales. Chilaver, Entonces, Franco ahí Galarza, el medio. Así mismo. Y Luis Ferreira, Mora Con y Jiménez. Exacto, así mismo, ese era el equipo. Después entró Y ahí Buenaventura estaba con y nosotros Javier Villalba. Buenaventura y Javier. Espera Así la es. liquidad que está jugando el cancherito. La araña. Egas. La araña está jugando al cancherito, disculpame Virginia, y después queda con Ricardo, saludos Ricardo, con Santiago Riquelme y cerramos agradeciendo a la Virginio. ¿Cómo estaba el marcador con Olimpia Guaraní Araña? No, callate vos. La final me está hablando. Estaba ganando Olimpia 2-0. Brillante, ¿cómo terminó? 4-2 le ganó. ¿Cómo terminó con Cerro? Ahí me mataste. Terminó 2-2. ¿Qué hecho singular se dio ese 84? Con recaudación o público, ese año, Guaraní con el que enfrentó fue Olimpia Cerro, superó en asistencia o recaudación al propio Superclásico, Virginia. Sí, pero en la final contra Olimpia quedaron gente afuera. Terrible. ¿Sabes dónde transmitimos nosotros, Virginio? Sí. Desde Allá arriba. entre piso de Populares y Platea Alta sería. Sí, Platea Alta. Un segundo y cerramos con él, Santiago. Sí, Virginio, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Riquelme. Volviendo a lo de Raúl. Hola, Santiago, ¿cómo andamos? Todo bien. Volviendo a lo de Raúl, ¿cuánto tiempo de contrato le ofrece el Victoria? No, eso no sé, Santiago, no hablamos de ese tema. Él me comentó nomás que había esa posibilidad. Yo lo primero que le dije fue que si puede volver, que se vaya de vuelta a Brasil. Y Guaraní evidentemente hasta ahí nomás. Va a recibir una plata importante seguramente. Una rescisión. Hay una rescisión que está estipulada ahí en el contrato, y en eso es lo que no estaban, no se ponían de acuerdo, porque era un poquitito más, y el club brasileño parece que quiere pagar menos. Y queríamos hablar con Raúl. Queríamos hablar con Raúl, disculpame Virginio, vamos a insistir con él. Si vos me preguntás a mí, por lo que uno conoce, es prácticamente un hecho. Lo mejor para Raúl, feliz 2024 Virginio para vos, para la familia, seguiremos charlando. Mi aprecio para vos, Virginio, mucha fuerza en todo lo que haces. Muchas gracias, te lo igual, el aprecio de siempre, y un saludo grande a todos, abrazo, feliz año para todos. Gracias, Virginio Cáceres. Para esta fiesta el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Ocurre que desvía la llamada, Raúl, porque no quiere, si adelanta algo dice, puede... Sí. Claro. Puede ocurrir algo, ¿verdad? Puede caer. El medio brasileño. Raúl, igualmente hay, falta Virginia, digo, queda algo por, como la rescisión es un poquito alta y Victoria quiere para otro monto. Pero se va. Sí. Se va. Aparte, si el jugador se quiere ir, claro. ¿Qué hace reteniéndolo? Victoria, el equipo que le... Bien decía Virginia, en un momento él vuelve al fútbol paraguayo, resigna dinero en Brasil porque viene a mostrarse y dice, aquí estoy yo. Con la posibilidad. Pero ¿qué más tiene que hacer? Tiene que llamarse Rolinho Cáceres para que le convoquen a la selección. Tiene que nacer en Brasil para ser convocado a la selección. O tiene que nacer allá. Y tiene que jugar en un equipo argentino. O haber pasado por Libertad para que sea llamado por Ganero. Pues esa es la realidad. Últimamente él se fijó mucho en jugadores de la selección de Libertad. Pero fue muy buen sí central, hubo un... Lo que sí, yo de mi parte al menos puedo ver que sí me llamó la atención,
en un momento dado la convocatoria fue que Garnero lo convoca, es cierto, lo conoce y sabe lo que le puede dar a Iván Ramírez, que para mí es un grandísimo jugador, pero era suplente de Garnero. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, que lo convocó a un jugador que ni en su club lo convocaba y lo pone como titular en la selección. En la selección del 73 ya pasó. En la selección del 73 ya pasó. No digo que los modelos sean copiados. Yo no digo eso. No, pero o sea, un arquero de Olimpia era suplente y en la selección titular. Los dos eran arqueros del mismo club. Los dos del mismo club. ¿De quién hablo? ¿Morani? Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Baché y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @AsismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Brillante, te felicito, Araña. Chiquito, venite con Ever Almeida. Uno titular en la selección y en su equipo suplente. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque calidad internacional, mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. La cara de Francisco hace un gesto. Qué raro, Aprenden a mi hijo, eso es Google no va a encontrar en qué momento se nacionaliza Ever Almeida y quién no nacionaliza. ¿Y qué hizo el...? Le estoy enseñando, le estoy diciendo a la gente en qué momento se hace nacional. No es por el ejemplo que ella contó varias veces, yo sé, paso, señor. A la puta, me echan cara. Yo no sabía. El mundo fútbol está viendo una cosa, pero el entrenador ve otra cosa. Yo estoy de acuerdo con vos. Es el mal punto. Yo cuento como anécdota, claro, sirve, porque mañana alguien puede decir sirve. cómo es posible que en su club era suplente. Yo lo que recuerdo. Solo que a mí me llama la atención. Pero yo no descalifico ni... Espera, yo no estoy descalificando a nadie, entiéndase. Mi intención no es descalificar la opinión. Yo pongo modelos que ya pasaron nomás. Después vamos a juzgar si está mal, si está bien. Eso es otra cosa. Y no me dejan terminar. Bajo la presidencia de quien se nacionaliza, Ever Almeida. No van a responderme, tío. Nicolás Leo. HDD. Humberto Domínguez le dice a Almeida, nacionalizate. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Cebellala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Almeida José de la Cruz Benítez, saludo Arturo, dice. Luis María, desde los Estados Unidos. Volviendo a lo de Raúl nomás. Dice, no puedo hablar, ni niño compañero, no quiero hablar hasta que tener una solución. Dice Raúl Cáncer. Es lo más. Sí, porque él es siempre bastante abierto. Para agregar un poquito nomás con respecto a Raúl, muchas veces los entrenadores pasan por los gustos futbolísticos. Capaz que a Garnero no le gusta a Raúl. Pero en el mano a mano, si a mí me preguntas, entre Raúl, te voy a dar, Cáceres, el que vino de la Argentina, Robert Roja, Raúl le hace 6-0. Bueno, voy a decir gustos. Bueno, ¿y por qué si era de su gusto no le ponía como titular en Libertad, indiscutido, a Iván Super Ramírez? El tema es que es un puesto que justo no hay abundancia. Claro. Eso es lo que llama la atención también. Claro, o sea, ahí se remarca más. O sea, ahí vemos más la situación, ¿verdad? Que y Raúl estaba pasando por un gran momento. O sea, es cierto, perdió esta temporada, estos últimos 6 meses fue probablemente los 6 meses donde él tuvo cortado un poquito. Fue un jugador extraordinario. Adalberto Escobar, suplente en Cerro, multifuncional, jugando en la selección paraguaya. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostea.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Y con dedicatoria para vos. No, pero lo mío no fue... Quiero contar cosas de los técnicos. Vos podés compartir. Fue de... Vos podés compartir. Esperate y explicar. Vos podés compartir o no las decisiones. Decía Romay, director de Canal 9 Argentina. Bernardo. Lo más importante en la vida, un señor muy respetado, es tomar decisiones. Lo más difícil. Lo más difícil en la vida, decía él, tomar
decisión. Y me olvidé lo que le iba a decir de un jugador, que es real. Y me olvidé, se me fue. Soña con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones, trae tu empresa a Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. ¿Quién fue uno de los mejores técnicos que tuvo en Paraguay? Extranjero. Aparte de Luis Cubilla. Luis Cubilla hablo. De él hablo. ¿Sabe quién iba a ser suplente en Olimpia? No. Hugo Talavera. Luisito Torres. Un niño compañero le ve a Luisito Torres una riqueza técnica integrada al triángulo de la muerte, una asistencia, que los viejos como yo digan si yo miento. Y vos me decís Luis Cubilla, si estaba el niño, se armaba un quilombo con Cubilla, respetando tu opinión. Yo hablo desde el lado del técnico, no de la opinión. Tomar decisiones es muy difícil. Y le trae, estoy dando el pedo, veo. No, espectacular. Le trae a un solo jugador olímpico por en el 79 por expreso pedido de Cubilla. Samaniego de River. Domingo Samaniego. Brillante. Y dice Cubilla, quiero. ¿Y qué iba a hacer? Le iba a poner a Hugo Ricardo Talavera de 8, de 6 a 15, que fue dado de baja en Olimpia y después fue campeón del mundo. 15 fue dado de baja y fue a parar a Nacional. Ojo. Y después fue campeón del mundo, 15. Enrique Villalba fueron a parar a Nacional a préstamo. No había lugar. Viene Cubilla y lo trae. El medio campo, para la idea de Cubilla, ¿este del pedo, pero no. Atentamente estamos escuchando. Para el medio campo de Cubilla era Hugo Talavera a la derecha. Como 8. Y es 10. Por favor. ¿Es verdad o mentira? Totalmente. Le iba a poner de interior. 15 se le mantenía y Samaniego que venía de River a las 10. De 10. ¿Qué ocurrió? En el primer partido se lastima Samaniego. Y él le pone en su lugar de origen a Talavera y aparece Luisito Torres de 8. Con Cubilla perdió la titularidad Luisito Torres. Y lo puso de interior derecho, lo iba a poner a Talavera. Y lo llevó a poner. ¿Cómo son ustedes los técnicos? Es una buena acotación porque en esa época el 8 era 8. A ver, déjame terminar, Arturo. Imagínate Talavera como 8 no iba a ser lo que era como 10, donde tuvo su mejor performance. Era un jugador claro, inteligente, pases largos, una elegancia. ¿Cómo cambió la posición de 8 a 10? Claro. A consecuencia de una lesión. Fue mutando. Y uno de los mejores mediocampos. Está diciendo 7:30 la emisora colega. Gerardo Acosta informa que FIFA ya levantó la sanción a Olimpia en el caso de Sebastián Rambert. Uno menos. Y que agregamos nosotros lo fuerte, Nicolás Domingo y Adebayor. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 29 y mañana sábado 30. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Cómo te va, doctor Gerardo Acosta? Bien, Arturo, un saludo para vos, para tus compañeros y para la audiencia. Nos sumamos a la entrevista de emisoras colegas. Rambert solucionado, pagó Olimpia, contanos. Pagó y está insistiendo, ya se puede decir que por lo menos por ese caso tenemos que hacer una previsión de incorporar jugadores, está levantada la presión. ¿Cómo es? Perdón, no sale muy bien la comunicación. ¿Qué dijiste, doctor Acosta? Que el club, que recibimos ya hoy la notificación de FIFA
que la sanción al Club Olimpia por el caso de Rambert ya está levantada. Bueno, que recibiste una comunicación de la FIFA que en el caso Rambert está levantada, es decir, Olimpia no hay inhibición por ese lado, ya no hay demanda posible de Rambert. Citrón Detergente Lava Vaquillas, que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Y Willy Mendieta dice así: Palmeira aún no se levantó en papeles. ¿Qué quiere decir eso? Y ya está acordado, pero falta lo de FIFA que levante. O sea, ya, ¿a quién? Y a Olimpia. O sea, Olimpia ya acordó con Palmeiras, lo que yo entiendo. Olimpia ya acordó con Palmeiras lo de William, y ahora falta que venga la nota de FIFA y que diga, ya está. Dice así: la idea es que para que el 3 de enero lleguen todas las habilitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Y que para se solucione lo de Adebayor, que solucionen todos los problemas y se pueda. Lo de Rambert, que ya está, lo de Palmeiras. ¿El doctor Gerardo Acosta? Sí. Ahora sale mejor. Lo de Rambert ya está entonces, ¿verdad? Ya está cerrado, sí, es un caso cerrado. ¿Y vos qué sabés del caso Willy Mendieta? Nada. No, tratame He bien. consultado a unos colegas tuyos, realmente no sé nada. Ocurre que dice que tiene que ya está acordando Olimpia con Palmeiras. ¿Y qué quiere decir? ¿Vos no tenías el caso de Willy? No. Palmeiras aún no se levantó en los papeles. ¿Qué significa, doctor Gerardo Acosta? Y que va a venir a Olimpia la transferencia, no sé qué significa levantar los papeles. ¿Qué contexto estamos hablando? ¿Y de la demanda que hizo Palmeiras a Olimpia por Willy? Y que todavía no llegó la nota. Bueno, entonces significa que si le pagaron, si pagó y no comunicaron todavía, y por eso todavía no está levantado. Bueno, quiere decir, Willy para levantarse, Rambert ya está. ¿Y qué pasó con Jorge Roca, que vos lo representás? Eso ya está cerrado. Cerrado, Jorge Rojas. Cerrado, sí. Entonces, los cerrados Rambert, sí. Jorge Roca. Sí. A cerrarse Willy Mendieta. ¿Qué más caso tenés con Olimpia, doctor? Nada más. Doctor, lo de Garnero nunca llegó a demandar, ¿o sí? Que yo sepa, no. Ya, porque había dicho acá en Fútbol a lo Grande que se cansó incluso y que iba a actuar ante la FIFA, ¿verdad? Sí, pero conmigo por lo menos no lo hizo, no sé si hizo de otra manera. Después tengo entendido que lo llamaron y refinanciaron otra vez y llegaron a una especie de acuerdo de plan de pago con Daniel Garnero. Hasta ahí sabíamos. Sí, bueno, realmente yo tengo la misma información que ustedes porque salvo la primera reunión yo después no hablé más con él y tampoco me participé en ningún tipo de renegociación ni nada por el estilo. Doctor, y para que se le pueda abrir la ventana a Olimpia, además de esto de Rambert que ya está levantado, tiene que solucionar sus otros inconvenientes también, ¿verdad? Esto tiene es una que solucionar parte. Todas las sanciones que tenga tiene que levantar si quiere que se le abra la ventana. ¿Y cómo? Ahí entra mi duda, doctor, o la consulta, ¿verdad? ¿Cómo en la temporada anterior, sin haber solucionado todos los problemas o todas las demandas, tuvo una pequeña ventana? No. Porque solucionar significa pagar o llegar a un acuerdo de pago con el acreedor. Cualquiera de las dos cosas se permite levantar la sanción. Sobre el punto, doctor, eso, ahí por ejemplo, si uno quiere llegar a un acuerdo de un 30%, 50% y se pone el otro de acuerdo, se acepta y eso se comunica a FIFA. También. No es que el 100% se paga. No, y aparte puede ser un acuerdo de pago y pagar a futuro también, no hace falta pagar, el tema de llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo y comunicar eso después a FIFA. Así mismo. Bueno, todos tenemos los tres casos. Willy Mendieta solucionándose, se pela que Palmeiras, ya haga saber. Sí. Yo no tengo nada que ver con Willy Mendieta, o sea, ese no sé yo. No, está bien. A modo de información, a modo de información. Sí. Lo tuyo, Rambert, y lo tuyo, sí, Rojas. Cerrado. Jorge Rojas cerrado. Y no tenemos nada. Nada más. Y así nos vamos a terminar esta charla. Sí, señor. Y bueno, ha sido un gusto, doctor. Feliz año. Igualmente para Feliz vos. año. Igualmente para vos. ¿Se fue?
Porque justo estaba el caso Rojas, igualmente. Ayer estaba explicando en Twitter que no es tan fácil que él se puede liberar de Corinthians. Matías Rojas. Matías Rojas. Este es Jorge Rojas. No, pero él le explicaba en el lado Sí, como abogado. Porque Matías Rojas demanda por derechos de imagen a FIFA. O sea, eleva una demanda a FIFA por derechos de imagen. Pero a FIFA no se puede llegar a esa instancia de FIFA, decía el doctor Gerardo Acosta, por derechos de imagen, porque no hay un contrato laboral o no es una cuestión de dependencia laboral. Es una cuestión ya de marketing y de otro ámbito, un ámbito más comercial. Entonces va por lo civil, eso no por FIFA. Eso es lo que yo entendí de la explicación del doctor. Sí, porque ayer Acosta. hay un interés de Boca. Sí. Y al querer liberarse Matías Rojas, en principio hablan de esa situación lo que a mí me llamó la atención, entrando en el tema Matías Rojas y conociéndolo a Matías Rojas, ¿verdad? O sea, un poco. Que Mano Meneses dice comportamientos inadecuados del futbolista. Sí. O sea, como que lo deja malos manejos del deportista, dice en una parte, ¿verdad? El entrenador del Corinthians. Entonces, ahí es donde me entra la duda de decir qué pasó con él o qué fue lo que sucedió. Porque sí, uno puede entrar a juzgar su rendimiento futbolístico, o que no era de la preferencia del técnico, o que estuvo lesionado y le costó volver, pero al hablar de una especie de incorrecciones, o me hace ruido eso de decir malos comportamientos por parte del futbolista, es donde no. Bueno, Palmeiras ya está el caso de liberado, va a ser liberado. Tenés Mendieta, Rojas, Rambert. Tres demandas menos. 3 demandas menos, sí. Talavera y Quise. Talavera y Quise. No, este es Carlos Quise. ¿O este es Carlos o es Hugo? Para mí es Hugo. No, ese es Carlos. Carlos Quise. Carlos jovencito. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Fracción Parques de Cordillera entre Tirá y Cacupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Olimpia Sierra, acuerdo con Palmeiras, caso Mendieta. Sí. Son 3 en total, ¿verdad? 3 en total. Faltarían los dos más fuertes, me parece, lo de Nicolás Domingo. Está lo de Adebayor. Nicolás Domingo es 700 o 800 mil dólares. Nicolás Domingo y Adebayor, en la suma total 2.200.000 más o menos. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios con todas tus compras hasta el 31 de enero. Puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda. El lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Yo te envié, ¿qué papeles, Jorge? Eso que te envié. ¿Este qué es? Sí, está en inglés, por eso. ¿Y qué significa esto? No hay que estar levantado. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva app, nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. Bueno, y ahora tenemos lo último. Sí. Esta semana, la del 2024, es muy probable que se levante todo y se anuncian los refuerzos. Es una promesa que le hizo Cardona a Chiqui Arce y se van a anunciar los refuerzos. El tema es por cuánto tiempo va a estar abierto. No, pero eso ya sabemos, Santiago, que en 2 o 3 días te pueden cerrar. Sí. Pero cuando vos ya tenés, claro, y que le diste a los 6 7 jugadores que pidió Arce, que ya lo tiene apalabrado. Ya le tiene apalabrado. Entonces, esa es una promesa que le dijo Cardona a Chiqui. Y está Willy Mendieta. ¿Cómo te va, Willy? Hola, Arturo, bien. ¿Vos ahí en Libertad, Willy? Sí, un año más. Acordamos... Ya prácticamente después de la final de la Copa Paraguaya prácticamente cerramos con la gente de Libertad. Está bien, con Willy Mendieta que te quisieron varios, entre ellos Guaraní, ¿verdad? Sí,
se comunicaron conmigo, la verdad que le agradecí a la gente de Guaraní por el interés, pero bueno, tenía la prioridad de seguir Libertad y bueno, se dio eso y estoy muy feliz y contento de seguir Libertad. Y bueno, Willy, el caso Palmeiras ya está prácticamente subsanado el tema, hay acuerdos de clubes y Olimpia, tu caso supera con Palmeiras la deuda, digo. Creo que sí, Arturo, la verdad que sí, lo último que yo me habían comentado era que sí, que ya estaban por buen camino para saldar la deuda con Palmeiras. Son 3 ahora, vos, tu caso Palmeiras, Willy Mendieta, Rambert y Jorge Rojas. Esto es lo que Olimpia ya está ahora levantando. Ah, qué bueno, espectacular, sería excelente realmente que el club, digamos, vaya pagando la deuda para también pueda nuevamente estar bien, tanto en lo político como tengo muchos amigos ahí también de repente que constantemente estamos hablando y obviamente también repercute un poco eso en lo que es tema futbolístico para ellos. William, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Riquelme. Al final, prácticamente todos los jugadores que finalizaban contrato renovaron, a excepción de Barbosa. Importante mantener la base de cara al 2024, William. Claro, así mismo, antes, en la semana de jugar la final de Copa Paraguay, tuvimos una reunión ahí donde nos transmitieron la idea de la dirigencia, ¿verdad? De mantener el mismo plantel, el mismo grupo. Obviamente ya cada uno iba a ver si le convenía todavía seguir o no. Y por lo que he escuchado y hablado con algunos, la gran mayoría han renovado y eso es muy importante para comenzar de nuevo una temporada, porque sabemos la exigencia que el club nos va a dar y más. Ya que este año hemos ganado todo acá en los planos locales, entonces el próximo año nos exige nuevamente repetir eso. ¿Cómo haces personalmente, William, para no caer en el relajo, digo, en ese inconsciente de decir ya ganamos todo, vos mismo lo estás diciendo, y seguir siendo competitivo? No, al estar en un club que te exige eso, realmente uno tiene que estar al 100. Nosotros, los jugadores, digamos, un poco mayores, más grandes, siempre nos enfocamos en el entrenamiento, tratamos de transmitirle a los más chicos que el entrenamiento es muy importante, que tienen que entrenar al 100%, se tienen que cuidar. Entonces tratamos de dar ese ejemplo a todos los chicos, de que vean realmente, porque tenemos jugadores también que han recorrido y jugado con grandes jugadores en grandes equipos y realmente es muy admirable de repente cómo se entrena realmente. Yo creo que eso nos llevó a este año a tener un gran éxito, por más que uno juegue más, juegue menos, igual todos los referentes, digamos, siempre tratamos de empujar por el mismo lado y creo que se dio el resultado de eso este año. Willy, te quiero preguntar y perdón, el caso Palmeiras, te fuiste con mucha ilusión al fútbol brasileño. Raúl Cáceres, te contamos, está para ir a Vitória de Brasil, y en el Paranaense fueron Romeo Benítez, Mateo Gamarra, figura, está Segovia en Botafogo, figura ahora mediocampista Matías Rojas, Bobadilla. Matías. ¿Qué pasó contigo en Palmeiras, Willy? Bueno, yo llegué en una etapa también donde Palmeiras se está reformando, digamos, en lo que es institucionalmente, porque estaban con mucha deuda, bajaron a la segunda división. Entonces, como que hubo un año donde el presidente, digamos, pagó toda la deuda, puso en forma el club. Y bueno, yo el primer año que llegué realmente jugué bastante, jugué casi todos los partidos hasta que me lesioné ahí, me tuve que operar el menisco y bueno, a partir de ahí ya me costó un poco realmente agarrar el nivel que cuando yo llegué. Después fuimos a la primera, al Brasileirão, y bueno, a partir de ahí Palmeiras comenzó a comprar muchos jugadores, a traer muchos jugadores, ya más competitivo, digamos, el plantel que teníamos, jugadores de nombre, y la verdad que me costó bastante encontrar nuevamente mi nivel, donde en un club tan grande como Palmeiras te exige demasiado el día a día y uno tenía que dejar al 100% si es que quería tener la oportunidad de jugar. También ese año que tuvimos en la Serie A cambiamos 3-4 veces de entrenador
fue un año donde peleamos nuevamente el descenso y era muy complicado realmente. Y bueno, ahí el más vino otro entrenador nuevamente para la temporada siguiente, donde para el torneo paulista creo que solamente se pueden anotar 25 jugadores y donde Palmeiras comenzó, como dije, a comprar jugadores de mucha jerarquía, prácticamente trayendo lo mejor de cada equipo de Brasil también, y donde el entrenador obviamente, como yo jugaba, me tenía consideración el puesto de Jorge Valdivia, que en su momento era yo en Palmeiras, obviamente optó y me dijo que bueno, para este torneo del estadual no me iba a tener en cuenta porque solamente eran 25 o 26 jugadores los que podían estar inscritos y bueno, si yo me dijo que me quedara, pero que yo iba a estar para prácticamente 3 meses sin jugar, opté salir para buscar el ritmo y jugar nuevamente. Contanos más, Correa, ¿y cómo venís acá en el 2015? ¿Cómo? ¿Cómo venís en el 2015, digo? Pues yo, Marco Trovato, ya me había llamado en 2014 antes de volver a Palmeiras, ¿verdad? Y donde yo le dije que tengo que hablar con el técnico porque Palmeiras contrató un nuevo técnico para esa temporada y al llegar en San Paulo yo iba a estar hablando con el técnico a ver qué era la intención de él. Y, bueno, en un principio el entrenador de Palmeiras me dijo que quería contar conmigo, que quería que me quede. Entonces yo le envié a Marco un mensaje diciéndole que me iba a quedar a Palmeiras y durante la pretemporada Palmeiras comenzó a traer varios jugadores, digamos, y en mi puesto trajeron como 2. Y un entrenador me comunicó eso, ¿verdad? Que él me había dicho al comienzo que quería que me quede, pero como llegaban varios jugadores y puestos, él tenía que tomar la decisión, ¿verdad?, de dejarme fuera a mí en la lista del estadual. Y donde yo ahí obviamente le marco nuevamente a Trovato y le digo si todavía está en pie lo de Olimpia, y él me ha dicho que sí, se hizo todas las gestiones y pude llegar a Olimpia. Y bueno, toda la historia de Willy Mendieta que tiene que ver que Olimpia ahora levanta, sí. Es decir, supera el inconveniente de pago con el Palmeiras, Willy, que Olimpia atravesó otra situación económica tan delicada ahora, entre vos, Jorge Roja y Rambert, y el más caro me parece que fue tu caso, el que Olimpia ya levanta ahora. Y bueno, Willy, lo mejor para vos, gracias por tu tiempo y ya estás ahí siguiendo en tu casa como hoy es Libertad. Gracias, Willy, muy amable. Dale, Arturo, muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Willy Mendieta. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo sus 3 variedades tradicional picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tiene que lo más fuerte que levanta el niño compañero es Adebayor y Nicolás Domingo. Levantan los dos y ponen aleluya a Gustavito para Olimpia. Yo me hago cargo. Lo más pesado es Adebayor o su representante, o él, ¿quién es su representante? Inicialmente. Y Domingo. Nicolás Domingo, 700, 800 más o menos es. Nicolás Domingo que fuera independiente. ¿Dónde está Nicolás Domingo ahora? Estaba en Patronato. Vamos a buscar. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. No, yo creo que te estás equivocando. $44,000 pagó Olimpia, pero menos muy poco, algún interés ha de ser. A ese hace un interés. Sí. Samberg Territorio Visión, aprovecha los beneficios en la capital del verano, 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión más digitales, más humanos. 1218. Vení a Bristol Tire Split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Con tus compras participas de millones en efectivo, vales de compra gratis. Una cuota de regalo y una exportada 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 1218. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales. Te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. Paga Olimpia.
¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y que olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. ¿Cómo te va, Nicole, Diego, Ernesto? Comandante, ¿cómo están? Bien, señor, un saludo para todos. Y está levantando la sanción Olimpia de Willy Mendieta, que hablamos largo con él. ¿Rambert, niño? Sí, dos casos, de los 4. Y queda pendiente Adebayor y lo de Domingo. 3 ya están superados. Sí, estoy observando que lo del caso de Adebayor es $510,000. ¿Qué Pero te explicaba recién Gerardo da Costa que se puede arreglar por el 50% o el 30%, no necesariamente el 100%. Si llegas a un acuerdo con... Es más, si quieres no le abonás. Pero si llegas a un acuerdo con Darío que te está debiendo y te dice, sí, te voy a pagar acá 30 días tanto, vos eso informás a FIFA. Puede que haya pagado lo de Palmeiras totalidad o un porcentaje, por eso no está errado la persona que te envió. ¿Quién pidió $44,000? Porque puede ser que le pagó eso a Palmeiras y Palmeiras aceptó. El tema es que la aceptación se envía a FIFA y puede estar pendiente de una segunda. Ya te permite una ventana de pase. A $44,000 lo que Olimpia pagó. De una parte. Si le yo pensé que era el interés. Sí, no, o si no es un monto más alto. Que veo difícil. Son 3 casos, Nicole, Diego, Ernesto. Sí, señor. Interesante para Olimpia, bien por ese lado, esperando los otros que dice Niño, pero está alivianando la situación y con esto asegurando el resto que le queda al Olimpia. 6-7. Ya podrá incorporar. Porque inicialmente lo de Palmeiras era, estoy viendo el primer documento, 75.000 más 5% de interés y 350.000. Sí. Allí si hacemos la suma es un monto bastante alto. Por eso ese informante que le pasó, ese monto que le pagó a Olimpia, una parte a Palmeiras, pero con eso ya es la aceptación que llega a FIFA. Y con eso sirve eso de momento. Ya se publicó eso en otro lado. El monto no. ¿Por qué no pone $44,000? $44,000. $44,000 lo que le pagó Olimpia a Palmeiras. A Palmeiras. Yo le pregunté si hay interés porque debía mucho, güey. Es que debe mucho lo que dijo Jorge. Y entre Nicolás, Domingo y Adebayor, el resto. Sí. Y el libro de pases se abre el 8 de enero y Olimpia al 8 de enero a las 6:30, 7, ahí en Luque. Sí. Ya va a estar registrando todos los jugadores que serán 6 o 7, Ernesto Nicolás. Interesante la cantidad. 2 ya están, de hecho 2 se conocen por ahora. Benítez y Redes, es así, ¿verdad? Los que se conoce por ahora. Redes está para confirmarse. Sí. Y el central de Ameliano, que hace momento de Ameliano, pero está para hacer la Olimpia. Y hablamos con... Y hay que sumarlo lo de Gastón Olveira, que no se pagó todavía. Pero ese no hay demanda FIFA. Sí, pero eso, claro, no hay demanda FIFA. Ese no es demanda. Ernesto, lo que Olimpia está superando es la demanda FIFA. Correcto. No sé, a ver si me entendés. Sí. Lo que estamos informando, Ernestito, es la demanda FIFA. Escuchate. Que sos pesado, bueno. ¿Por qué no hace el sindicato unido jamás será vencido? Perdón. Arturo, con mucho respeto. Ay, tu camisa ahí atrás, sí o sí. Vos no te vas a tu casa con esa camisa hoy. Dios mío. Le mandá de nuevo a su casa y ¿qué va a pensar su señora? Tengo una camisa de vestuario que le voy a prestar para que se vaya. ¿Y que se vaya en bola, querés? No. Tengo una camisa de vestuario. Que Chistibias en la calle. No. Esa camisa no sale del canal hoy, Arturo. Con todo el amor del mundo. No. ¿Qué voy a hacer? No hay más respeto en este programa. Tu vestuarista es una capa. Gerardo Acosta. Sí. Caso Rambert. Rambert solucionado, pagó Olimpia, contanos. Pagó y está levantada la función. Lo de Rambert ya está entonces, ¿verdad? Ya está cerrado, sí, es un caso cerrado. ¿Y vos qué sabés del caso Willy Mendieta? ¿A uno se levantó en los papeles? ¿Qué significa, doctor Gerardo Acosta? Va a venir Olimpia la transferencia, no sé qué significa levantar los papeles. ¿Qué contexto estamos hablando? ¿Y de la demanda que hizo Palmeiras Olimpia? Bueno, entonces significa que si le pagaron, si pagó y no comunicaron todavía y por eso todavía no está levantado. ¿Y qué pasó con Jorge Roca, que vos lo representás? Eso ya está cerrado. Cerrado, sí. Entonces, lo cerrado Rambert, sí. Jorge Roca. Sí. A cerrarse Willy Mendieta. ¿Qué más caso tenés con Olimpia, doctor? Nada más. Doctor, y para que se le pueda abrir la ventana a Olimpia, además de esto de Rambert que ya está levantado, tiene que solucionar sus otros inconvenientes también, ¿verdad? Esto tiene es que una solucionar parte. Todas las sanciones que tenga tiene que levantar si quiere que se le abra la ventana. ¿Y cómo, ahí entra mi duda, doctor, o la consulta, ¿verdad? ¿Cómo en la temporada anterior, sin haber solucionado todos los problemas o todas las demandas, tuvo una pequeña ventana? No, porque solucionar significa pagar o llegar a un acuerdo de pago con el acreedor. Cualquiera de las dos cosas
se permite levantar la sanción. Sobre el punto, doctor, eso, ahí, por ejemplo, si uno quiere llegar a un acuerdo de un 30%, 50%, y se pone el otro de acuerdo, se acepta y eso se comunica a FIFA. También. No es que el 100% Sí, se paga. también. No, y aparte puede ser un acuerdo de pago y pagar a futuro también, no hace falta pagar, el tema de llegar a un acuerdo. El llegar a un Eso acuerdo significa que no- y comunicar eso después a FIFA. Así mismo. Bueno, ahora vamos a esto. ¿Eh? ¿Quién dijo falta Mendieta? Gustavito. Espera, la puta que sos púa como Arturo Ruiz, tranquilízate. No vaya a ser tan púa como yo. Yo no soy buen modelo. Perdón, me salió el alma. Los huevitos. Es que sos púa acelerado, tranquilo nada. Esto es así. 44.000 yo dije que me enviaron. Yo le puse que me envió interés. 440.000 es la deuda de Olimpia con Palmeiras. La pregunta mía es, ¿se pagó todo, obvio? Eso es lo que le pregunto. Porque creíamos que con 44.000 se arreglaba. Pero faltó un cero. Hay que ver si acepta esos 44. Se pagó. Se pagó la totalidad. Sí. 440.000. Ok, gracias. Bueno, reiteramos esto y corregimos, Nicole, Ernesto, Diego. Olimpia abonó, o acordó, puede ser cheque, no sé, Sí. Acordó con para Palmeiras. levantarse la inhibición Palmeira, 440.000. ¿Se entendió, Yo Nicole? le conozco ya todo Quiteto. ¿Cómo? Yo le conozco ya todo Quiteto. Y él me dice, Angelito. Sí, por eso te Yo digo. entendí. ¿Se entendió ahora? Sí. 440.000, se acordó, levanta Palmeiras. ¿Puede haber una garantía ahí? Sí. Hay que ver. ¿Y quién tenemos ahora? Arturo. ¿Qué es eso, Hinchas de Palmeiras festejando Año Nuevo con el pago. Ahí se escuchan los hinchas, ¿verdad? Sí. Arturo. ¿Qué querés? Te quiero cuidar. ¿Trajiste tu peine? Peinate porque estás despeinado, te quiero cuidar. Esta es televisión. Claro. Bueno, ponemos... Nada, te quiero cuidar. Está bien imagen. Vos sos un tipo que tenés buena imagen, entonces peinate porque estás despeinado. Eso Lo de Willy Mendieta. Lo encontré el peine ahora. Del otro lado el peine. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo te cuido? ¿Sabés cuántos años tiene este peine? No sé, 70.000 años, pero te cuido igual. ¿Qué le quisiste decir con eso? A la pucha. Son peines. Le cuidás y después te va al otro lado. Le cuidás y le trozás. Claro, ¿qué Dios pasa? mío, A la pucha. Qué bárbaro. Una carita deliciosa. ¿Cuánto él compró ese peine? Qué gran programa. Figura Qué celestial. gran Tu pelo. Un desastre universal. Un desastre universal. Bueno, volvemos a nuestra realidad. Sí. Se salvó Pancho al final, definitivamente. Saludos, te envía Alberto Vera Junior a Ernesto. No le va a quedar bien tu camisa, dice. No, a él no. Albertito, vos no, tranquilo. Bueno. Ya hace un año, hermano, que vengo Y pidiendo después la una camisa, deuda no por pasa ahí nada. que tiene... Pero ese no es Olimpia, Dele y González, se va a solucionar, Rubén. Mendieta, Willy Mendieta. Y bueno, Willy, el caso Palmeiras ya está prácticamente subsanado el tema. Hay acuerdo de clubes y Olimpia, tu caso supera. Con Palmeiras, la deuda, digo. Creo que sí, Arturo, la verdad que sí. Lo último que yo me habían comentado era que sí, que ya estaban por buen camino para saldar la deuda con Palmeiras. Son 3 ahora. Vos, tu caso Palmeiras, Willy Mendieta, Rambert y Jorge Rojas. Esto es lo que Olimpia ya está ahora levantando. Ah, qué bueno, espectacular, sería excelente realmente que el club, digamos, vaya pagando la deuda para también pueda nuevamente estar bien tanto en lo político como tengo muchos amigos ahí también de repente que constantemente estamos hablando y obviamente también repercute un poco eso en lo que es tema futbolístico para ellos.
William, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Riquelme. Al final, prácticamente todos los jugadores que finalizaban contrato renovaron, a excepción de Barbosa. Importante mantener la base de cara al 2024, William. Claro, así mismo antes, en la semana de jugar la final de Copa Paraguay, tuvimos una reunión ahí donde nos transmitieron la idea de la dirigencia, ¿verdad? De mantener el mismo plantel, el mismo grupo. Obviamente ya cada uno iba a ver si le convenía todavía seguir o no. Y por lo que he escuchado y hablado con algunos, pues, la gran mayoría han renovado, y eso es muy importante para comenzar de nuevo una temporada, porque sabemos la exigencia que el club nos va a dar, y más ya que este año hemos ganado todo acá en los planos locales, entonces el próximo año nos exige nuevamente repetir eso. ¿Cómo haces personalmente, William, para no caer en el relajo, digo, en ese inconsciente de decir ya ganamos todo, vos mismo lo estás diciendo, y seguir siendo competitivo? No, al estar en un club que te exige eso, realmente uno tiene que estar al 100. Nosotros, los jugadores, digamos, un poco mayores, más grandes, siempre nos enfocamos en el entrenamiento, tratamos de transmitirle a los más chicos que el entrenamiento es muy importante, que tienen que entrenar al 100%, se tienen que cuidar. Entonces tratamos de dar ese ejemplo a todos los chicos, de que vean realmente, porque tenemos jugadores también que han recorrido y jugado con grandes jugadores en grandes equipos, y realmente es muy admirable de repente cómo se entrena realmente. Yo creo que eso nos llevó a este año a tener un gran éxito, por más que uno puede más, puede menos, igual todos los referentes, digamos, siempre tratamos de empujar por el mismo lado, y creo que se vio el resultado de eso este año. Bueno, y comenzamos el programa hoy, Nicola, Ernesto, Diego, compañeros, con Hugo Gaona. Está negociando su salida de Guaraní, Raúl Cáceres, y es Victoria Guaraní. Brasil, sí. Hugo Gaona logró el ascenso en Brasil. Sí, señor, y tienen que acordar el acuerdo final, y va Raúl Cáceres otra vez al fútbol brasileño. Otra vez. Victoria, el mismo equipo que le hizo la oferta a Lucas Sanabria, nos admitió su papá ayer. Finalmente renovó con Libertad. Y este es su cuarto equipo en Brasil. ¿Y cuáles son los otros? Vasco da Gama, Cruzeiro y el América Mineiro. Y hablamos con Hugo Gaona, quien representa a Raúl Cáceres, pero el tema es club a club. Tiene un contrato con Guaraní, pero está para irse. Raúl Cáceres va a Victoria de Brasil. Está manejando la gente de Guaraní. Yo solamente sé por lo de Raúl que está avanzado, la parte de los jugadores está muy avanzada ya, y bueno, creo que Guaraní está arreglando directamente con el club. Raúl Cáceres estaría cerrando las próximas horas con Victoria de Brasil. Sí, están avanzando muy rápidamente, y yo creo que en las próximas horas van a definir. Creo que estarían llegando a un acuerdo. ¿La información que tenemos correcta? Sí, es correcta. Falta el acuerdo entre clubes, que creo que van a llegar a un acuerdo. ¿Qué te dijo a vos, Raúl? ¿Hablaste con él? Sí, ayer hablamos. La oferta es muy buena para el jugador, y es difícil que a nivel local se compita con una oferta de Brasil siempre, entonces se está tratando de arreglar con el club. Raúl ya habló contigo, que vos lo representás, y está para irse. Sí, estaría para irse, ya depende de Guaraní. Tengo entendido que sí, está avanzado. Y hablamos con el papá de Raúl, Virginio Cáceres. Y le había comentado ya, referente a esto, porque es la noticia, la ida, ambas, que Olimpia está salvando su situación en parte, y que Raúl va, así como están las cosas, al fútbol brasileño, entendiéndose, en la cuestión económica lo de Olimpia es clave, estratégico, estamos hablando de información. Acá el papá, Virginio Cáceres. Yo creo que sí, la oferta según él me comentó muy buena, Arturo. El fútbol brasileño está ahí en primer nivel, no podemos competir nosotros acá los clubes y él recibió una muy buena oferta, pero había una distinción de ahí con la gente de Guaraní, que los que se tenían que poner de acuerdo. Eso es lo que me dijo Raúl, después ya no hablé más con él. Él queda como jugador libre. Él vino a Guaraní como jugador libre, hizo contrato por 2 años. Todavía tiene contrato y hay una rescisión, pero yo creo, según me dijo Raúl, que los clubes se iban a poner de acuerdo. Prácticamente se va usando un término, está para irse. Y está para irse, pero ojalá que le dé otra vez esa posibilidad. Yo creo que él
él vino pensando en ser convocado a la selección y ya un año estuvo acá, tuvo muy buen nivel, no fue citado, entonces yo creo que si tiene esa posibilidad de volver, tiene que volver porque esto es corto y después hay que seguir a club. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Vos conocés Ernesto, Nicole, Diego el tema, ¿verdad? ¿Quién canta? Rubén Rada. Poco es mucho. Uruguayo, Rubén Rada. El negro Rada. Nacionalidad. Nacionalidad. Uruguaya. Edad. 75. 75 años. Nicole. Ni me la juego, comandante, porque no sé. Y entre 75 y 77. 80 años. Para el año 86 años, ¿sabés quién tiene? Arturo, el negro Raúl Lavie, y está impecable. He visto que le cantó en el Colón a Milei, balada para un loco. Balada para un loco. Impecable está el negro. Sí, señor. Y la voz, inclusive. ¿Querés seguir vos? ¿Querés cantar el tema de él? No. El último viernes del año, Ernesto. No me da la voz. ¿Y bailar entonces? Bailar, el baile. Por favor, Ernesto, el último viernes del año. Bailar, Ernestito. ¿Qué es esto? Porfa, queremos que Qué baile. malo que sos. Bueno, decimos que... El muñeco de la moda soy yo. pero baila bien en Ernesto Rosario. No, ¿quién dijo eso? Saludo para el doctor Machado, que le representa... Hace poco hablamos con él. Doctor Machado, que lo llevaba a... No me acuerdo ahora. La doctora Rocío Ayala. Están escuchando y viendo el programa. Saludo a la doctora Rocío y al doctor. Bueno, va a cerrar... Abrazo, doctorazo. Va a cerrar para NPI, con música de Gustavito. Me abro acá, me abro. ¿Por qué? Pará, Esto acá. Yo es... cierro acá. Si vos te vas sin camisa. Epa. Cierra próspero 2024 para todos, para la gente de NPI, para ustedes en especial, mi cariño y mi afecto. Ernesto Rosato en pantalla. Ya le llamaron de baila contigo, comandante. No me voy a llamar. Ya le llamaron del baila. Arturo, para mi gran amigo Edgar, la araña Denny, un abrazo gigante. Para vos también, Ernesto, un abrazo. En todo el programa hoy, Edgar. Cariño. ¿Qué pasó? ¿Te censuró Arturo? No, estoy bien. Hoy estoy mejor. Ya estoy recuperado de mi choque de ayer. Te dijo que se golpeó la cabeza. Como dice mi amigo Mario Grana, no hay excusa. Correcto. Hoy no hay excusa. Bueno, en serio, vení, Diego, vení. Bueno, veo. Cerrando el año, pasamos dentro de la cámara, no hay ningún problema. Sí, tranquilo. Cerrando el año, Arturo y equipo. Jorgito, ¿cuántos almuerzos hemos compartido juntos? No vamos a decir dónde, pero ahí cerquita. Agradecido en serio, Arturo, porque cuando entramos con el duple, hablando en serio, la audiencia se dispara hacia arriba, claro. Y hemos compartido cosas importantes, en serio. En serio. Pero igualmente, te voy a esperar el estacionamiento. La camisa esa no se va. Y sí, Arturo. ¿Sabes lo que te voy a dar? No. ¿Sabes lo que te voy a dar, Ernesto? El calzoncillo te voy a dar. Chao, feliz próspero 2024. Gracias, feliz año. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Cumotair vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Cumotair, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Igual está nuevo en Colombia. Se suma el Pereira, José Moya. Sí. Y Raúl Cáceres se va a Brasil y pierde el central Moya Guaraní. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. 1238. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. ¿Cómo te va, José Moya? ¿Qué tal, Arturo? Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, estamos viendo, leyendo, sabemos, te incorporás al Deportivo Pereira, contanos. Sí, ya tengo todo listo ahí con Pereira, ya presenté los exámenes y me presentaré con ellos el 6 de enero, mientras voy a resolver ya los temas en guaraní, porque me toca viajar, porque pues cuando me vine no sabía que
pues que iba a salir de Guaraní, entonces pues todo se presentó así imprevisto. ¿Y vos cuándo volvés al Paraguay y después retornás a Colombia, José? El 2 voy a dejar ya todo claro, a entregar el apartamento, a todos los detalles que de pronto uno deja en Paraguay, pero ya el 5 me devuelvo porque el 6 ya tengo que presentarme al club. Sabrá José Moya que muchos paraguayos pasaron por el Deportivo Pereira en toda su historia. Sí, Pereira incluso tiene también recuerdo de buenos paraguayos que pasaron por la institución. Es un equipo que está armando un plantel, la verdad, competitivo. Quieren pelear, luchar por esta liga después de el gran trabajo que hicieron en Libertadores y eso motiva, ¿no? Va a ser lindo. Incluso pasaron ahorita este último semestre paraguayos por el club que no sé si sigan, pero pues es un lindo club, una linda ciudad y bueno, motivado por esta nueva experiencia. Bueno, con un gran técnico que pasó tiempo atrás, la historia te va a contar después, César López Fretes. Podés preguntar qué generó en el propio Deportivo Pereira, en los primeros fundamentos del fútbol en Colombia. José, ¿sabe quién se va a Brasil? Raúl Cáceres. No tenía la noticia, pero me alegra por Raúl, un gran profesional, gran jugador. Y bueno, si se le abre esta oportunidad, qué lindo es para Raúl, desearle siempre lo mejor y bueno, igual también agradecerle siempre al club, a Guaraní, a todas las personas que hicieron parte de ese proceso mientras yo estuve y agradecido también con el país, con todo lo que es Paraguay y la verdad muy lindo, una linda experiencia para nosotros con mi familia. Y bueno, José, lo mejor para vos, te esperamos por acá, ojalá te podamos tener en los estudios, no sé si es mucho pedir para contarnos lo tuyo, fuiste siempre muy atento con nosotros y lo mejor para vos, José, y saluda a la familia. Igualmente, muchas gracias y bueno, que terminen de pasar un lindo fin de año. Abrazo grande y muchos saludos. Gracias, José Moya, Deportivo Pereira. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicado en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 12:41. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. El que va a tener la oportunidad en Guaraní va a ser Daniel Pérez, que va a quedar queda como lateral por derecha. Que venía el 3 de febrero. Exacto, que estuvo en el torneo pasado. Jugó gran parte de su carrera lo hizo en intermedia. Sí, pero cuando le tocó jugar, jugó un partido bravo contra Libertad. Es bueno ese. Y lo mucha hizo dinámica. Muy bien. El otro que tiene como lateral por derecha es Gustavo Marecos, que llegó del Sportivo Luqueño. Es el otro lateral por derecha. Que venía jugando con regularidad, pero en el caso de él en la intermedia. Pero Dani ya tiene una cierta experiencia a nivel profesional. Ya está por los 27, 28. Un Guaraní renovado. Sí, se le fueron una buena oportunidad que se le abre a él también. Un remador del fútbol, la vino peleando y se le abre armando la base de Guaraní. Sí. Rodrigo Muñoz. Sí. Ya no está. Ya no está. Ahí está Servio. Gaspar Servio, exacto. Servio, sí, me había olvidado. Daniel Pérez. Después Vargas. La verdad es que tenemos que ir mirando uno a uno porque más fácil es las bajas hoy de Guaraní. Fernando Román. Se fue Gil Romero, se fue Rubén Ríos, se fue Barcelona también. Llegaron 6 a Guaraní. Sí. Se fue Camacho. Santander está ahí, que sí que no, de momento tiene contrato, pero está para irse. Transferido de Romeo, otra pieza. Prácticamente un equipo nuevo. Un equipo nuevo. Sí. Y el que le quiere a Matías Roca podría ser Inter de Porto Alegre y Boca Juniors. También los dos. ¿Qué tal, León? Dice, ¿cómo te va? Buenas tardes. Arturo, buenas tardes. Gracias por el contacto nuevamente. Y bueno, estamos cerrando ya estas 72 horas de descuentos reales. Descuentos que llegamos hasta el 60%.
en todas las categorías, por todos los canales. Pueden llamarnos al 627-7000. También pueden ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi, hacer sus compras en uno de los 135 locales a nivel país de Farmacia Catedral. Como te comenté, descuentos de hasta el 60% en todas las categorías, y además recordarle a toda la audiencia que a partir del 4 de diciembre arrancamos con la promo fin de año y promo verano en Farmacia Catedral, donde los clientes a partir de 50.000 guaraníes vienen acumulando cupón electrónico. Y bueno, esto va hasta el 31 de enero y tenemos 75 premios para regalar a todos nuestros clientes, Arturo. Bueno, y contanos con relación a esto de Catedral, lo que vos sugerís, recomendás, porque se cierra el año y hay que aprovechar al máximo con Farmacia Catedral. Totalmente, Arturo. Van a encontrar de todo. Pañales de la marca Babysec, por ejemplo, que llegamos hasta el 60% con todas las formas de pago, desodorantes con 60% de descuento, de todo, Arturo. Van a encontrar de todo. Hay que aprovechar porque la diferencia de precio es abismal y los clientes realmente van a sentir el ahorro cuando lleguen al local de Farmacia Catedral, Arturo. Y bueno, muchísimas gracias, Próspero 2024, y hay que aprovechar todo con los grandes sorteos finales, con lo que tiene por la compra de 50.000 y lo que es Catedral a través de toda su historia, en lo que es en lo que representa y es en esto que ofrece permanentemente Farmacia Catedral, Eduardo. Totalmente, comandante. Así mismo, aprovecho para agradecerte en vos todo el apoyo, por todos los contactos, y a través tuyo puede llegar a tanta gente para que puedan aprovechar estos descuentos que hacemos. Y bueno, como siempre decimos, porque además de cuidarlo, amamos premiarlo. Y bueno, el desafío para un 2024 es grande y esperemos estar siempre a la vanguardia y poder satisfacer la necesidad de todos nuestros clientes, comandante. Muy bien, muchísimas gracias, Próspero 2024, Eduardo. Igualmente, comandante, un fuerte abrazo. Igualmente a toda la gente de Catedral. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimark hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. 12:44. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Con CNT explotan 1.000 millones de guaraníes en premios, 250 millones en pozo, 100 millones por número de cartón, una Mitsubishi Triton y una casa a estrenar. Pedí CNT el poder de cambiarse por Emoy. Si el lubricante te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos y lubricantes ingresás al link de la promo y completás los datos requeridos. Escanea el código corre en los puntos de ventas. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Si el lubricante premia tu fidelidad. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 SA. Juga y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicios para tu Toyota Camión Gino. No taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y El Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Lo último que tenemos, los Camacho se sabía que ya se fue, Sí. Popi Muñoz, fue Moya La Hora, el que Moya dejó, Hora, sí, y que se podría sumar Raúl Cáceres. Raúl Cáceres. Esos son los dos Sí, últimos. Los nuevos, no es lo de Raúl Cáceres. Los nuevos. Moya ya lo habíamos comentado Sí, sí, antes. pero es Raúl ahora. Lo de Raúl es lo nuevito. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria se da hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Chales de Gol 2034 y Dr. Víctor Hito Llaga Asunción. Cantabria.
Sanabria S.A. En instante, Carlos Sanabria, el papá de Lucas Sanabria, que sigue en libertad. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arnandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los 1249. Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Papasa. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 093 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Y Carlos Sanabria, el papá, jugó. Sí. El Cerro, 95-99. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Con quién entrevistamos? Fútbol a lo grande. Bueno, comentar un poquito lo de Lucas. Cerró el acuerdo con Libertad, contrato por 2 años, Carlos. Sí, así mismo. Cerraron esta tarde, conversaron esta mañana y bueno, ya terminó la novela, como se dice. Claro, bueno, muy importante para Lucas, de hecho aportó muchísimo, gran jugador de fútbol, de mucho futuro, y eso habla bien del futbolista, vos como papá también, Carlos, de esa seguridad de que va a continuar en un equipo importante como Libertad, que pelea todos los campeonatos posibles. Sí, motiva mucho que el grupo, la mayoría del grupo se mantiene, lastimosamente lo de Barbosa, ¿verdad? Llegó un momento que prácticamente se entendía de memoria, ¿verdad? Se notaba, yo que participé en casi todos los partidos, se notaba que ya el entendimiento entre el equipo que venía jugando ya era prácticamente, se entendía de memoria y bueno, eso sigue, vamos a ver, ojalá que, ahora la vara quedó alta, ¿verdad? Ojalá que sigan cosechando triunfos y campeonatos, si Dios quiere, ¿no? Carlos, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. ¿Llegó a tener alguna oferta oficial, Lucas, del fútbol brasileño? ¿Fueron sondeos? ¿La prioridad siempre la tuvo Libertad? ¿Cómo se manejó Lucas todo este tiempo? Con ansiedad, ¿verdad? Porque en realidad hubo dos clubes del fútbol brasileño que sondearon, ¿verdad? Preguntaron por él. Pero hubo uno que envió la propuesta. Sí. El Vitória de Brasil. El equipo que envió la propuesta para contar con Lucas. Después surgió ayer lo de Olimpia, que fue oficial también. Y bueno, estábamos con ese tema. Lucas venía hablando con la gente del club. Creo que se tardó mucho. Yo creo que más bien fue por con Jorge de los Ríos, pues teníamos más comunicación, digamos, y la renuncia de él, digamos que se tuvo que acomodar toda en Libertad y bueno, por eso quizás tardó un poquitito. ¿Y por dónde pasaban esas dudas? ¿El tiempo de contrato, el salario? Finalmente llegaron a un acuerdo, pero ¿por dónde pasó el tema ahí de Lucas? Y el tema de Lucas es, digamos que como se fue a Tacuarí, como siempre digo, o estos días sobre todo, ¿verdad? En Tacuarí nos fuimos con una mano adelante y otra atrás, claro. Esperando ganar minutos porque no teníamos oportunidad en Libertad. Inclusive el primer año que está Garnero prácticamente no jugó ni siquiera Copa Paraguay, ¿verdad? Y nos llegó a agarrar esa angustia de decir, yo sobre todo como papá, como de jugador, viendo que mi hijo tiene condiciones y no tener minutos, entonces para el segundo año ya él no estaba en la lista de prescindibles en la lista de Garnero, entonces nos comunicaron, en este caso Jorge nos comunicó que no le iba a tener en cuenta y bueno, ahí empezamos a buscar clubes, estuvieron interesados Resistencia, Tacuarí, hablamos con la gente de Tacuarí y decidimos ir ahí. Nos dio una mano también Carlos Servín, que había ido, que le conocía a Lucas, y decidimos ir ahí. Es decir, Lucas decidió y por suerte salió bien, ¿verdad? Ojalá, digamos,
a Tacuarí también le agarramos un cariño y por esa oportunidad que le dio, y bueno, Libertad saltó de nuevo a un interés para que él vuelva al club. Bueno, le hicieron la propuesta y la aceptamos, ¿verdad? No, quizás no estábamos muy de acuerdo en las condiciones, ¿verdad? Pero vimos la parte deportiva y Lucas decidió, gracias a Dios, quedarse en Libertad, y por suerte ganó todo lo que ganó gracias a su compañero y al rendimiento que tuvo él también, ¿verdad? Todo lo mejor para vos, para Lucas Sanabria, ya firmó por Libertad 2 años de contrato. Y bueno, y todo lo mejor para tu hijo, Carlos. Te mandamos un gran abrazo, ¿sí? Bueno, un saludo a todos y otro abrazo también para ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, Lucas Sanabria, lo escuchamos al papá, a Carlos Sanabria, firmó contrato de 2 años. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. 12:54. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es Helado Razo. 12:54. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.pe y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Alta, hoy va a estar Ricardo Flecha con Oscar Faidala. Hablaremos sobre la guaraña, que está a punto de ser declarada como patrimonio inmaterial, se dice, de la humanidad, según UNESCO. Así está escrito, sí, leo, tal cual. Hemos alta con Oscar Mechi, con todos los compañeros, Ricardo Flecha y el maestro Oscar Faidala. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. ¿Cómo te va, Mauro? Hola, Arturo, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, estaba hablando esta mañana también con Gerardo. Tenemos esta información que Aplejar Petengil habría pagado parte de la deuda el 12 de octubre a ustedes, el 60% y tanto, Mauro. No, del premio nada. Del premio no se le abonó nada, al contrario, seguimos con el tema. Ayer contestamos la demanda que habían presentado sobre nosotros, donde decían que ya nos pagaron todo el premio y todo eso. Ahora el tema del salario, no sé si con esa gente, con esos compañeros arregló. Vos no sabés si ustedes no se comunicaron que habría abonado a Playar Petengil. No. El salario no estoy yo en ese grupo, Arturo. Yo solo soy el grupo de los premios por la Sudamericana. Hola Mauro, ¿cómo te vas? Edgar Denis te saluda, un gusto. Hola, Últimamente estuviste por J. Autos Saldívar, ¿verdad? Sí, en el Colón de J. Autos. Sí, señor. Expectativa para el 2024. ¿Dónde jugás? ¿Hasta cuándo? Arquero de experiencia, tiene muchos ascensos. ¿Cuáles son las expectativas para el 2024, Mauro? Sí, ahora, gracias a Dios, tuve un buen campeonato este año y eso la gente de Colón quisieron contar otra vez conmigo para el año siguiente para quitarnos la espinita que quedó, era lo del ascenso, y yo mediante voy a continuar mi carrera en Colón J. Autos la vez. ¿El curso de técnico lo hiciste? Sí, lo terminé en el 2018. ¿Y cómo querés enfocar esto? ¿Empezar de la formativa o ya cuando termine tu carrera, que seguramente ya lo tenés definido, ya agarrar un equipo de intermedia, ¿verdad? Un equipo de la B. Claro, y mi deseo actualmente, como mi cuerpo me está respondiendo, es seguir jugando, ¿verdad? Quiero jugar, siempre estoy atento a cualquier equipo que quiera contar conmigo, o sea, de la B intermedia o de primera división mismo. Estoy para dar mucho todavía y, como le digo, gracias a Dios el cuerpo está respondiendo, el cuidado, y ahora nuevamente la gente de Colón quiso contar conmigo. Había gente que preguntaba por mi concurso, pero bueno, arreglar un compromiso con mi edad, con el nivel que sigo manteniendo, es muy bueno para mí, y sigo pensando en jugar. No todavía el tema del cuerpo técnico, pero me encantaría al terminar integrar un buen cuerpo técnico que sea de primera división e intermedia.
Y bueno, Mauro, lo mejor para vos, estamos con el tema de si se pagó o no se pagó 60%, hablaste de premio. Los jugadores hicieron una demanda, ¿verdad? Sí. Demanda colectiva. Con demanda colectiva. Hasta ahora vos desconocés esto del 60% de lo que habrían en deuda, Mauro, todo el plantel. Sí, conozco. Hoy, ahora me estoy enterando de eso, pero yo creo que con los compañeros que estuvieron el año siguiente que yo salí, le puedo aclarar esa situación. Bueno, gracias, Mauro, muy amable, gracias. Dale, un placer. Gracias. Mauro Carlos. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Tenemos a Papa Olivar, ¿verdad? Sí, señor. Papa Olivar. Papa Olivar. Ahí en Bombero Voluntario y César Peralti, en hamburguesa, pizza, de todo. Tenemos el vale para ir al bar Trattoria. Para más detalles pueden seguir, por ejemplo, la página de Instagram de @papaolipy. En Celsa Peralti, esquina Bomberos Voluntarios. Ahí en la esquina de Tilo Campo, Sí, a señor. una cuadra. Papa Olivar, van a pasar delicioso y muy bien. Tenemos 10 llamadas para el primer vale de 100.000. Y va a pasar muy bien en Papa Olivar, que era Bomberos Voluntarios, esquina Celsa Peralti, a una cuadra de Tilo Campo. De todo, variedad internacional de comida, menú. Vos que sos chef, Francisco López. Papa Olivar. Entonces tenemos, ¿a qué número? 618-4700. Ya está la llamada, Gustavito. En proceso, yo conozco en proceso. Esta palabra yo conozco. Flemen Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubisec. O llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Cuando le dije a José Moya, del que le hablé fue de César, di nombre, ¿verdad? Sí. César López Frete. Cuando íbamos caminando la ciudad de Pereira, le dicen maestro. A César López Fretes le llamaban maestro. Y te preguntan, Arturo, si no era el papá de un periodista ABC. Puede ser. Si no. César López Fretes. Yo me acuerdo que en Colombia, y pido mil disculpas por no completar todas las respuestas, maestro en Colombia, en la ciudad de Pereira. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Cómo? Del 64 al 70 dirigió al Pereira. Sí. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Pero la audiencia pues se renueva. Niño. ¿Están los oyentes de Gustavito? Se cortó. 618-4700 o la vía del WhatsApp que el otro día utilizamos igualmente, señor. Vamos a hacer uno y uno, dependiendo de la llamada. Vamos a ver cómo está en el tema de la llamada. ¿Está uno? Hola. Sí, buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? Vera, 113. A ver, se entrecortó, repetime. Rubén Vera, 113. Ahora sí, Rubén, anotado. El que colabora es Juan Hamilton Apreyar Pettengill, es hermano del representante Juan Apreyar. El hermano Juan Hamilton Apreyar Pettengill. Mil Empeños, venta arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños, Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 09718-30008, Centro de Materiales Santa Rosa. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Guillermo Cáceres, 854. 854, anotado, Guillermo. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participá con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo mañana 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Robert Pereira. Últimos 3, Robert. 529. Anotado. Con los productos Su Pizza, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año te recomendamos bife de chorizo, bondiola, lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrar las recetas ideales en upizza.com.py. Upizza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Diego Cabrera, 238. Diego Cabrera. 238, anotado, Diego. El Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Hola. Hola, bienvenida a San León 349. Repetime por favor, señora, porque se entrecortó. 349. Correcto.
Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Clacol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Hola. Hola, niño, ¿cómo estamos? Sí, señor, ¿su nombre? Raúl Núñez, 350. 350, correcto, Raúl, anotado. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electrovan Piscina Bestway de 6.473 litros. Con estructura metálica, cuota de 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Confirmado, le pagaron el 60% de la deuda que tenían los jugadores el 12 de octubre. ¿Se indica el nombre? Del colaborador, el señor Juan Hamilton Apreyar. Juan Hamilton Apreyar. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Pan de Viena Stock, el paquete 3.500 guaraníes. Empanada de carne, la unidad 2.450 guaraníes. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hola. Sí, ¿tu nombre? Fabio Mena. ¿Fabio? No, se entrecortó, Fabio, repetime. Fabio Mena. Ahora sí, Fabio, últimos tres. 763. Anotado. Es de San Paolo Ibar, ¿verdad? Sí, Tenés señor. todo, hamburguesa, empanada, pizza, comida italiana, carne. Paoli. Paoli Ibar. Y para más detalles pueden ingresar a ver los platos, la delicia, la ubicación en el Instagram. Paoli, PY, César Esperati, esquina Bomberos Voluntarios. Esa empanada, chancho. Comida No, tranquilo nomás. Que ningún dolor arruine tu día. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Totalmente confundido, Angelito. Ya, ahora nos completamos. Sí, vos lo que te va a completar. Para realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Más info al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Vamos con el primer ganador o ganadora, Pancho. Sacando el número, girando el bolillero, abrimos, es el número 7. 7. Fabio Mena, 763. Fabio Mena, te ganaste el vale de Papaoli, Bar y Trattoria. Pasa aquí por los estudios de Monumental en Telefuturo, Villamorra, Papaoli Bar, que está en Celsa Esperati y Bomberos Voluntarios. Fabio Mena, tenés que pasar aquí por los estudios de Monumental para retirar tu vale. Esto no lo he visto ahora. Los papeles de Olimpia figuran, ahora están todos entre ellos comunicándose. Caso Adebayor, caso Nico Domingo y caso Olveira, River de Uruguay. Sí. Eso es lo que están viendo ahora, cómo hacerlo. Hoy ya es difícil, cuenta de Banco Central. Claro, el lunes o martes. Más lunes feriado. Martes. El caso de Adebayor, Nico Domingo y Olveira. Decí bienestar y certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Confirmado, Adebayor, Nico Domingo y River de Uruguay. Sí. Caso Olveira. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 29 y mañana sábado 30 tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Son 8 la prioridad que Olimpia tiene que cubrir. 5 ya se solucionaron. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Lo que más plata le va a llevar va a ser la de Bayor en este orden. Nico Domingo de Bayor. Acá no contempla caso Polenta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Tenemos 10 llamadas de Papaoli Bar, otro ganador de 100.000.
Van a pasar muy bien, bombero voluntario y Celsa Peralti. ¿A qué número, niño? 618-4700. El vale de 100.000 ton para Papa Olivar. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Hola. Hola, buenas tardes. Se fue 618-4700. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿su nombre, señora? Ada Bordón. Ada, últimos 3. 665. Correcto. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Más información al 098-223-2323. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida, rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contate al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Robert Pereira. Robert, últimos 3, Robert. 529. 529, anotado. 618-4700 para participar del sorteo del vale de Papa Olivar y Trattoria. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetros. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-descremada. Y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Hola. Rigoberto Ríos, 538, niño. 538, anotado, señor. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. Hola. Niño, Carlos Rovira, 851. 851, anotado, Carlos. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido 2? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Sí, Real Madrid aseguró a Angelotti 2026 al técnico del Real Madrid. ¿Quién va a ser el nuevo técnico de Brasil? Es la pregunta. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, anotada, Mía. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ubeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. Correcto. Visión somos todos, somos los que se animan a saltar y los que tienen los pies sobre la tierra, los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. 31 años siendo el banco de todos, Visión, más digitales, más humanos. Vení a Bristol, tu eres Split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita. Sin entrega inicial, con tus compras participas de millones en efectivo. Vales de compra gratis, una cuota de regalo y una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola. Hola, buenas tardes, niño. Señor, nombre. Luis Barrios, 802. 802, anotado, Luis. Probando Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. Hola. Hola, bienvenida Centurión 349. Anotada, señora.
¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y que olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hola. Señor. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? José Jiménez, 001. 001 anotado, José. Batería Esparta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo Batería Esparta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala bmyflores. 1 y cerramos. Hola. Hola. Sí, señor. ¿Su nombre? Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. 618 anotado, están los 10 anotados, señor. Bueno, vos vas a sacar, Santi. Sí, Santi vamos a sacó. sacar acá el papelito tipo Vito revolver Villar, bien. todo cerrado para abrir. ¿Uñas bien tenés? Sí, sí. Abrí, pues. San Pablo Olivar. Número Papa 2. Olivar. Número 2. Robert Pereira, 529. Robert Pereira es el ganador del segundo vale de Papa Olivar y Tratoría. César Esperati, esquina Bomberos Voluntarios, pero debe pasar aquí por el edificio de O'Higgins, esquina Andrade, Telefuturo Monumental. Ahí pone el nombre del niño, ¿verdad? Señor, de O bien, Robert bajamos, Pereira. por favor, a portería tenés que bajar esto vos, Seba. El primer ganador, Fabio Mena, 763, y ahora Robert Pereira, 521. Clansol de Lasca, una cápsula de tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al 091-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. 1318. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 092-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. En el extra charlamos ayer con Gabriel Ábalos. Bueno, Gabriel, comentanos la expectativa tuya en lo profesional. Vas a jugar por Independiente, un equipo importante en la Argentina, dando un salto importante en lo tuyo de Argentinos Juniors. Bueno, de hecho jugaste en muchos equipos en la Argentina, pero Independiente ahora en lo personal, ¿cómo te tiene esto, Gabriel? Sí, realmente muy contento de llegar a un grande, no solamente de Argentina, sino también del continente. Realmente estuvimos unos días ahí hablando con mi familia para poder decidir y por suerte se dio y realmente muy contento con unas expectativas muy positivas. Bueno, ¿cómo encontraste el grupo? De hecho, escuché también por ahí, quería confirmar contigo, Gabriel, que el propio Tevez quería contar contigo, pidió a la dirigencia de Independiente de contratarte a vos. ¿Hablaste con él? ¿Te indicó algo la charla con Tevez, Gabriel? Varios días antes ya habíamos hablado por teléfono, también ayer cuando pasé a conocer al grupo hablé un rato con él, pero todavía nada específico de lo que él quiere como lo deportivo, así que nada, con el tiempo vamos a ir acomodándonos seguro. Ahora estamos unos días con trabajos y después ya empezamos la parte fuerte de la pretemporada. Gabriel, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Riquelme. En cuanto al grupo, Hola, ya Santiago. ¿Cómo estás? ¿Ya tuviste contacto con tus compañeros? ¿Conoces a algunos? ¿Ya tuviste la oportunidad de coincidir en el pasado con alguno ahí en Independiente? Yo ya empecé a entrenar desde ayer. Ayer yo fui a hacerme unas pruebas médicas y demás cosas y como ya estaba todo hablado, empecé a entrenar ayer, hoy de nuevo a la mañana y hoy a la tarde firmé contrato. No coincidí con ninguno de mis compañeros en algún equipo, pero sí hemos jugado en contra varias veces. En el anterior hubo un llamado oficial, en este ¿se llegó a comunicar a la gente de Cerro o no? En este mercado creo que con mi representante, no sé quién habrá sido, pero alguien cercano a Cerro Porteño se había comunicado con él, pero después no supe más nada. Conmigo directamente no habló nadie, así que no sé qué tan cerca fue esa posibilidad. Te consulto por Alexis Arias, que fue tu compañero en Argentinos Juniors en la portería y que Cerro lo contrató.
¿Qué conoces? ¿Qué podemos, a ver, qué puedes mencionar de Arias en la portería? Cerro Porteño lo llevó, Gabriel. Características del arquero, si sos tan amable, por favor. Sí, por supuesto. Ale, compartí con él un año. Yo ya lo conocía de antes, porque cuando estuvimos en gimnasia juntos, serían las inferiores más o menos, y yo estuve un tiempo. Él también era compañero mío, así que ya lo conozco de ahí. Es un gran arquero, tiene tapadas muy importantes en su carrera. Con nosotros anduvo súper bien, y estoy seguro que Cerro Porteño ha contratado un gran arquero. Por lo que estás mencionando, Gabriel es un gran arquero, y Cerro se lo lleva a un portero que evidentemente va a pelear el puesto con Jan, que hizo también una temporada buena en Cerro Porteño, pero estás hablando muy bien de Arias, y que Cerro incorporó de buena manera, Gabriel. Sí, se llevan un arquero que tiene mucha personalidad, tiene buenas salidas, ataja muy bien también bajo los palos, así que estoy seguro que va a ser una competencia bastante pareja, y realmente se llevan un arquero de muy buenas características. ¿Crees que estás en tu mejor momento futbolístico? ¿Cómo te agarra esta nueva etapa en Independiente y qué expectativas tenés para el 2024? Las expectativas son las mejores. Tuve, creo que un gran año, una de las mejores en mi carrera. Vengo haciendo muy buenos torneos con argentinos ya hace algunos años, y ahora con 32 años en realidad que tengo, no tengo 33 años, tengo 32, así que todavía estoy súper bien, físicamente me siento muy bien, a plenitud, así que espero aprovechar también estar en este gran club, en este club tan respetado a nivel mundial, y ojalá me vaya bien también, que eso siempre repercute para lo que es la selección. Gabriel, en estos días, hasta horas de tu nuevo equipo, ¿en qué ya te cambió la vida? ¿Sos de tener redes sociales, tenés más seguidores, te escriben más, por la calle te reconocen? Porque es otro el movimiento que vas a tener jugando en Independiente a lo que es Argentino, con el respeto a Argentino y todo lo que ganó también en su historial, y lo que tiene que ver también con tu propia residencia. ¿Vas a seguir siempre viviendo en el mismo lugar? ¿Te mudas de barrio? ¿Te queda un poco más lejos, más cerca? ¿Cómo es la situación 2 en 1 allí en cuanto a la pregunta, Gabriel? Sí, tengo redes sociales, pero no uso mucho. Sí tengo, pero no. Obviamente creció bastante el número de seguidores. Independiente es un club que mueve muchísima gente, entonces sea a lo que donde estoy, me tengo que mudar porque estoy más o menos al otro lado de la ciudad donde vamos a entrenar ahora, así que ahí, si bien ya estoy bastante adaptado a lo que es el fútbol argentino y su gente, me tengo que volver a readaptar, a mudarme para cambiar un poquito de lugar, con la familia también, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un gran abrazo, ¿sí? Muchas gracias, un abrazo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. 13-24, Gabriel Ábalos. El sabor auténtico del Chaco, Torti Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Torti, y punto de venta más cercano. Torti Beef, carnes 100% chaqueñas. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 guaraníes en naftas y hasta menos 610 guaraníes en diésel. Todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Ahora tiene cabida a través de WhatsApp. ¿Qué número es nuestro WhatsApp? 0971-108010. ¿Me atendés vos, Francisco Sí, López? señor. Que me van a volver a pegar a mí, ¿vio? No, ella está más tranquila, audiencia. Y que me peguen, no hay Dice, problema. saludos desde Pedro Juan Caballero Fabio Riquelme, en la terraza del país. Ahí se por tu WhatsApp, tu audio. 0981 0971 108010. 0971-108010 para los audios de WhatsApp. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Eric Marg hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda de hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Eric Marg, lo que la fábrica no te dio. Con Comes y Par termina el año con un 0 kilómetro. Crédito para tu 0 kilómetro. Tasas de interés de 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses de plazo. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. 13-25. Duro, por favor, el 9 para Cerro, ¿quién va a ser? El 9 para Cerro, te iba a decir quién es, pero quieren pedir reducción de pena. Cristian Tarragona. Y es difícil, se ve. Porque él tiene una suspensión vía Conmebol de 5 partidos. Sí. O sea, no puede jugar 5 partidos internacionales.
sea Copa Sudamericana o Libertadores. Sería en este la caso fase de Libertadores. grupos perderse. O sea, se pierde, sí, toda la fase de grupos. Pero lo que quieren es, dice así, Tite en Tarragona le quiere Cerro, eso es real. Sí. Pero el jugador tiene, como decir, una suspensión de 5 partidos en la Conmebol. Si se le reduce la sanción, ficha. Tiene que pedirle Cerro, ¿verdad? Sí. ¿O quién le pide? Sí, Cerro. Y podría ser por los 5, Gustavito, 5 fechas. Cerro le quiere, eso es real. Sí, eso es no real. puede porque está suspendido. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Con CNT explota 1.000 millones de guaraníes en premios, 250 millones en pozos, 100 millones por número de cartón, una Mitsubishi Triton y una casa a estrenar. Pedí CNT el poder de cambiarse por Hoy Emoy. lo tendremos en voz alta a Ricardo Flecha y Oscar Fagdala. ¿Sí? Sobre la guaranía, que está a punto de ser declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad, según UNESCO. Ciel Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Ciel Lubricantes ingresás al link de la broma y completás los datos requeridos. Escanea el código, corre en los puntos de ventas. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Ciel Lubricantes premia tu fidelidad. ¿Qué es eso, Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, comandante. Batekovic Eduo. Arturo, ¿cuándo empieza la apertura? El 19 de ¿Cuándo? junio. El 19 de junio arranca la apertura. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Yo de junio, ¿sabes? 19 de, ya, ¿sabes dónde dije junio ayer? En pleno programa televisivo. ¿Sabe quién me llamó? Blas Antonio Serafini. En pleno bloque. 19 de enero. Y corregí. Al aire. Y ahora no me di cuenta. No, yo, a usted dio Gustavito, el que me corrigió, no se dieron cuenta, fue el propio Blas Antonio Serafini. 19 de enero. El colega Hernán Castillo asegura que está todo cerrado con Cerro. Tarragona a Cerro Porteño, cerrado. Está de vacaciones en Santa Fe y después de las fiestas vendría para Asunción. Hernán Castillo, reconocido colega. Pusimos y dijimos nosotros. Pero, te repito, Cerro va a consultar con la Conmebol, esto es nuevito, y le va a decir, Conmebol, estudian por el caso de este chico. Podemos reducir o la de mitad. reducir. Sí, sí. 2 partidos menos, 3 partidos menos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Jugá y ganá en el slot del Solo Night Casino Net, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Qué tal, Arturo? ¿Puedes decirme quiénes son los jugadores que vinieron a Trinidense, por favor? Servicios para tu Toyota Camión Gino, no taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Bueno, te iba a decir lo último. Trinidense, Víctor Dávalos. Sí. Que vos sos güey. Nos hablamos con Víctor. David Villalba, Wildo Alonso, Juan Salcedo, Fernando Romero, está para cerrar, Alan Pereira cerrando y Diego Mercado. Y Gilberto Flores de Libertad. Gilberto que Flores, va lo a último. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. 1330. En Cantabria se da hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Arturo, claro que Raúl Cáceres es 10.000 veces mejor que Robert Rojas y que Iván Piri y que todos los laterales paquete que lleva la selección. Se cortó el Es Twitter. una lástima que no le tengan en cuenta realmente. Pedimos disculpas, se cortó el Twitter y pedimos, ahora me percaté que se cortó el Twitter.
No, pues están todas tirando con el cabeceando. Ya es mucho para mí. Controlando el Twitter ahora. Pedimos 1000 disculpas. Se cortó el Twitter. Espacio Fútbol a lo grande. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino en Andares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Porque la Costa vino muy temprano. Su programa le va a recibir a Ricardo Flecha y a Fagdal ahora. Que van a estar a las 2 de la tarde acá. Asado y Fútbol Álamos, porque sí, Fino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Con quién le tu WhatsApp ahí yo? Buenas tardes, señor comandante. Te saluda Pablo Florenciano de Raúl Arsenio Oviedo. Feliz año para todos. Muchísimas gracias. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Hola, buenas tardes. Saludo a los muchachos de fútbol a lo grande. Comandante, ¿cómo le va? Una pregunta. ¿Qué hay de cierto lo de Paolo Guerrero a Cerro Porteño? Vamos a dejar ahí no. A todo ponerle Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Pablo Guerrero, no sé, no escuchamos nada de eso. Pablo Guerrero está libre, jugador libre. ¿Y puede venir y por qué no va a venir? Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lao Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es el Lao Raso. Arturo, sacando por tu conclusión, Arturo, ¿qué es lo que pasa a todos con nuestros jugadores, Arturo? ¿Será que nuestros jugadores quieren llegar para ganar nomás su plata y ya después la parte futbolística ya no le calienta más? Porque más son muchos jugadores, Arturo, que desaparecieron y va, lo que pasa, ¿qué pasa? Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aquí está en Tarragona, el que está número 1 Cerro. Sí. Y Paolo Guerrero, Arturo. Entonces surgió lo de Guerrero, veo. Y otro medio habrá dicho, pues todo se respeta. Juego libre, ¿verdad? Está libre. Muy bien. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¡Batalla, Arturo! Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Curso de verano virtual de periodismo deportivo con Dani Flecha, niño. Así mismo, arranca ahora el martes 16 de enero. Serán los días martes y jueves de forma virtual. ¿Qué dice Dani? Bien, anda bien. Uno de los Preguntarle en privado qué le dije yo hace 30 años atrás en Canal 9. Hace 30. Estaba sacando yo mi ropa para ponerme para el bloque. Sí. Le miré, le dije, preguntarle pues en privado qué le dijo y te parece. Y yo le respondí, no va a ser inminente, pero puede ocurrir de aquí a unos años. Preguntarle pues en privado qué le dije yo y preguntarle si me equivoqué o no. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. No, Dani le va a decir al niño lo que yo le dije y él puso cara de asombro. Y yo le dije, acordate lo que va a ocurrir pasado cierto tiempo. Mili Empeños, venta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 09718-30008, Centro de Materiales Santa Rosa. Arturo, siempre es cierto lo que dijiste ayer, que Sol Carte y su marido quieren ser la directiva del Club Olimpia. ¿Qué dice? Que es cierto que la hija de Horacio Cartes quiere... No, yo no dije nada, eso no sé quién dijo, eso no. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participas con tus compras desde 60.000 guaraníes y generas doble cupón con productos en promoción. Sorteo mañana 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Claro, lo que leímos un mensaje que nos enviaron, pero ahí no me quedó. Feliz y próspero año nuevo para Fútbol a lo Grande, comandante, a la mesa, Gustavito. Poné pues tu audio ese de que siente un sentimiento y una felicidad muy grande, el audio ese. Paz y bien para todas las familias. Abrazos.
Con los productos Supisa la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año te recomendamos bife de chorizo, bondiola, lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales en upisa.com.by. Gustavo se religión urbana, habló, Gustavito dejó escapar unas lágrimas. Y a su público que dice que me adora. Su público. No tiene más cabida acá. No dice el público me adora. Es vanidoso. Y tiró beso a los muchachos. Acá pregunta Cristian si sigue vigente la propuesta de Gustavito, dice, del sábado pasado. Sí, va a seguir. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 1336. Mucha facilidad para todos los integrantes de este grupo. Toque simpático. Buenas tardes, Arturo. ¿Quiénes son los nombres de los jugadores que vienen a Olimpia? No, que se sabe que pueden ir Ron Herrede y Hugo, el central. Hugo. Y ahí van a manejar con prudencia. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 10 segundos a 15 máximo los audios. 0971-1080-10. Acá hay un audio de 1 minuto. Arturo, buenas tardes. Estoy escuchando que esta tarde en una programación de Ocara, Costa y Menchi y Barrio Canal van a hablar de la Guarania. Por fin van a dar sentido hablar de la Guarania, porque hablar de la Guarania, pienso que alguien de lo que hablan tiene que hablar de Guarani. ¿De qué te y ahí el único que puede hablar guaraní es Ocara Costa. ¿Por qué habla solamente guaraní? Eres tú. No es guaraní. Esto es en español, en castellano, en español no es guaraní. Que tuvo mi ser. No tiene nada que ver ni porque... Bueno, acá ya tenemos Gustavito, voy a estar. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado en jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Saniceria y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Saniceria, @Claucol Paraguay. Gratis, Gustavito, Arturo, ¿puedo cantar? No. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.by. ¿Qué tal, Arturo? Mal aporte, ¿cómo están ahí? El venezolano este que recién de River, es lo que estaba sonando en serio. Otro más bueno, listo. Llegaron desde Maracaná, Paraguay, para Monumental 1080 fútbol a lo grande, dice sí. Bollo, rico, bollo. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Prepisa Stock, la unidad 2.450 guaraníes, pan para sándwich, Stock, el paquete 7.900 guaraníes. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock, Stock Express. Comandante, ¿qué hay de cierto que Iván Torres vuelve a Olimpia tras la lesión de Zavala? Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza seguro de automóvil, le vas a una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Arturo, pasaba un pantallazo de todos los clubes, no solo de Libertad, Olimpia y Guaraní y Cerro. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte, de regalo cuota 285.000 guaraníes. También puede financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.by. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pedido de la que te dije, Arturo, por eso tenemos eso. Arturo, por fin, audio WhatsApp, papá. Estaba re atrasado en ese tema, por fin, ídolo. Pero ¿hace cuánto que usamos WhatsApp? Escucha otra radio. WhatsApp ahí se hace mucho que estaba. Pero hace rato. Pues estamos todos locos. Vení a cantar Basta. Ponele pues el tema de Sandro, porque yo te amo. Ponemos musicalizado. Hoy dije. Ya pues ya Por favor, comandante, esa voz de Alder Alcide, por favor, no vaya a pasar más. Voy a pasar cuando quiero. Poné pues ese de va a cantar Gustavito. Porque yo te amo. Sandro. Hola, Gustavito. Hola, acá vení, yo ya. Ya terminó. Y llevan nomás tu stand de ya. Ya terminó. Vení acá, sentate. No, Sentate acá, contagio puro. también vos, Hola, niño. Sentate acá, te dije. Pero si me siento ahí, lo que pasa es que Tiene ya, que leer tiene que leer, porque yo te amo, acá hay ¿verdad? un ambiente medio tenso. Sentate ahí. ¿Suele ser así o...? Siempre, sentate ahí. Si yo canto esa música, van a decir que es el único repertorio que tengo.
Cuando mi repertorio es extenso, ¿verdad? Está la puerta abierta ahí. Sí. Te dejé la puerta abierta, pero tú nunca llegaste. ¿Qué pasó, Vita? Dime por qué me fallaste. Amo, yo te amo. Muy bien, Gustavito. ¡Bravo! Bien. ¡Bravo! Aplausos. Mira, con la participación de Francisco, ¿sí? Sandro y Sandrito. Repito, me tiene que dar más, no, es el único repertorio que tengo. No, claro. ¿Está bien? Hay un caso en Olimpia. Yo me iba a sentar. Porque... No venía acá. A la puta. Acaba de cantar en la gran puta. Una locura lo que estoy dando, y voy a cantar ahora, Denis. Estuve viviendo, el caso es, esperaron que avance la segunda cuota. Y ahí Olimpia le dice, mostrame todo el contrato inclusivo de lo que no había vencido. Y ahí se arregla todo. Perfecto. ¿Qué caso es? Repito, ya están arreglados Rambert, Palmeira, Lele Rubio, River Uruguay, Olveira. Están viendo. Porque esperaron que avance la segunda cuota. Ese hace Olveira. Y ahí le pidieron todo el contrato inclusive. Mostraron por lo que te debemos, le dice Olimpia. Lo que no había vencido. Pero se arregló todo ya. Ah, ok. Bueno, te repito esta información. Te repito, caso Olveira. Olveira. Oficial lo que yo le estoy diciendo. Esto es real. Cuando tengan la oportunidad, hablen y consulten. Olimpia espera la segunda cuota. Viene. Y ahí le dice, Olimpia esperó que avance la segunda cuota. Y ahí Olimpia le dice a River, Uruguay, ¿cuánto debemos? Mostrar todo el contrato. Inclusive que no había vencido la cuota. Claro. Olimpia paga todo y se arregla. Pero se arregla todo, ya se está arreglando. O sea, ya va a pagar todo. Va a pagar lo de Olveira, todo. Completo, sin esperar las cuotas que venzan. No, sí, va a adelantar. Va a adelantar pago. Va a arreglar Olveira. Solo faltaría entonces ahora sí lo de Domingo y a De Bayor. Y Polenta. Pero Polenta ahora no está es tan urgente. Exacto, no es. ¿Por qué Polenta todavía no se arregla? Porque Olimpia había recusado, o Olimpia había también recurrido a la FIFA con su argumento. Le dice que yo le diga a Dani, esto no puedo decir al aire, será Dani. Y lo de Polenta incluso es un monto mucho mayor a... Dice que le bajé con todo a Dani, a Flan y Flecha. Cuando como productor, en serio no tenía saldo, dice que le mandé vender tu casa si hace falta. Mira. Y después Dani Flecha, y no lo dice mal. Después te voy a mostrar. Eso último no me acuerdo, Dani. Ese que yo te di que habrá sido un sentido figurado. ¿Cómo un productor no va a tener saldo? Claro. Ese le dije, le dije como diciéndole, puta, soy productor, no tenés saldo, veo. Entonces dedícate a otra cosa, pues vender tu casa en Brasil. Pancho que dijo el martes que va a hacer con el estacionamiento porque se paga. Dice, no, entonces ya, ¿qué hace Pancho? No es cosa de un día, Es figurado. Esto último es figurado. Lo de Olveira ya subí, señor. Sí, es lo de Olveira. Más mensajes, el 0971 108010. Gracias, Arturo. O sea, hoy estás nervioso, o sea, no te sale nada para allá, Arturo. Respondiendo a un oyente hace rato, preguntó por lo de Rondón, rescindió con River, va a ir a jugar al Pachuca de México. Al Pachuca. Y Paolo Guerrero está libre, pero según medios peruanos tiene muy avanzado su llegada a Alianza Lima. Sí. Arturo, ¿qué tal, Arturo? Hemos oyente hablar ya ando, Arturo. Gustavito, no hay caso. ¿Gustavito qué? No hay caso de eso. Ese es sentido figurado, Dani. Ojalá que en el estudio acá, aún no haya llegado. Acá pone, ese Ricardo cuando le ahí están, cuando le dije a Dani, productor no tenés saldo, le dije, entonces vender tu casa, pero un productor no puede estar seco. Y me dice sentido figurado y pone acá, ja. Lo otro, Dani, decirle al niño si me equivoqué, en privado. Sí, me envió el mensaje. Y tengo razón. Los ojos, sí. Tengo razón. Sí, es verdad. Él está sentado, Dani, en el canal y yo me voy a cambiar. Le miro a Dani Flecha, año 90, no sé qué año habrá sido. Acordate esto, y él me mira, acordate lo que te digo, le dije. Y me equivoqué, Dani, te pregunto a vos, ¿me equivoqué? ¿Seguimos? Che, Arturo, ¿cierto? Comenzó con el Che. Los que arrancan con Che ya. ¿Por qué me da así Che? Atrevido. Está, weón, es Gustavito, pero llegué, o sea.
Andu Alder, esa. Arriba, le. ¿Cómo está, muchacho? Un vendedor no hay por ahí cerca que me ofrezca algo. Un vendedor. Un vendedor, dice Arturo, en enero, los primeros días seguro salí de vacaciones. No sé, yo tengo que informarte a vos para si yo iba a salir de vacaciones. A vos te voy a informar. Oye, Sir Edwards. Oye, Sir Edwards. Oye, Clan McGregor, Sandy Mack, Valentine, Whitehurst, Red Level y Black Level ahí por ahí. A ver, tú ibas ahí, o sea que está ahí, ya hace un año, estamos en Roscoff, vodka, trick destilada, viñas de Balbo clásico. Tremendamente. Arturo, feliz año nuevo. Un monstruo gustadito, pura hiponala tipo, pero hace trampa. Él cuando llega a su karaoke, ecualiza todo para que él cante bien y a los que quieren cantar, él le boicotea, le baja todo el volumen. Entonces él, la gente la ídolo. Ahí toca la costa paseándose como eso, queriendo entrar al esperando la hora. estudio. Igual que sufro yo por esta situación. Tremendamente. Gustavito, si quieres tener la audiencia contigo, jamás vuelvas a pasar a Alder Alcides, será. Alder, ponele Alder, cuando nos saluda, ponele. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental, 1080 fútbol a lo grande, dice sí. Tomate, los botes, papas, cebolla. Ponele Alder y nos vamos. Y después viene Oscar Acosta. Hoy la Guarani va a ser recordada. Y la bruja fuera una vez. Alder. Opa paurende maullaje, arapujare y pirebai. Problema güero cuando COVID o ocasiona o baitema. Puede causar una jeta y te apete sapo. Willy Mendieta y nos vamos. Bien ahí, Gustavito, 10 puntos, Gustavito, o sea, 10 puntos. Bueno, nos vamos. ¿Qué pasó de Víctor Villala? Está en París. Vacaciones. En París. Alberto Vera, saludo, Alberto. Está en París Víctor Villala con su perrito. Él llevó el perrito a París. En París, en los restaurantes, vos podés llevar un perro. En Francia hay restaurantes, acá también ya, que permiten. Y él le llevó al perrito que lo encontró en Buenos Aires. Correcto. Hay 8 casos que se cierra ahora. En horas en Olimpia. Muy bien. Está pagando todo Olimpia. Está solucionando hasta la cuota lo de Olveira. Hay otros que se cierran instantes. Willy Mendieta, vos ahí en Libertad, Willy. Sí, un año más. Acordamos, ya prácticamente después de la final de la Copa Paraguaya, prácticamente cerramos con la gente de Libertad. Está bien, con Willy Mendieta que te quisieron varios, entre ellos Guaraní, ¿verdad? Sí, se comunicaron conmigo, la verdad que le agradecí a la gente de Guaraní por el interés, pero bueno, tenía la prioridad de seguir Libertad. Y bueno, se dio eso y estoy muy feliz y contento de seguir Libertad. Y bueno, Willy, el caso Palmeiras ya está prácticamente subsanado el tema. Hay acuerdo de clubes y Olimpia, tu caso supera. Creo que sí, Arturo, la verdad que sí. Lo último que yo me habían comentado era que sí, que ya estaban por buen camino para saldar la deuda con Palmeiras. Son 3 ahora. Vos, tu caso Palmeiras, Willy Mendieta, Rambert y Jorge Rojas. Esto es lo que Olimpia ya está ahora levantando. Ah, qué bueno, espectacular, sería excelente realmente que el club, digamos, vaya pagando la deuda para también pueda nuevamente estar bien, tanto en lo político como tengo muchos amigos ahí también de repente que constantemente estamos hablando y obviamente también repercute un poco eso en lo que es tema futbolístico para ellos. Al final, prácticamente todos los jugadores que finalizaban contrato renovaron, a excepción de Barbosa. Importante mantener la base de cara al 2024, William. Claro, así mismo, antes, en la semana de jugar la final de Copa Paraguay, tuvimos una reunión ahí donde nos transmitieron la idea de la dirigencia, ¿verdad? De mantener el mismo plantel, el mismo grupo, obviamente ya cada uno iba a ver si le convenía todavía seguir o no, y por lo que he escuchado y hablado con algunos, pues, la gran mayoría han renovado y eso es muy importante para comenzar de nuevo una temporada
porque sabemos la exigencia que el club nos va a dar y más. Ya que este año hemos ganado todo acá en los planos locales, entonces el próximo año nos exige nuevamente repetir eso. ¿Cómo haces personalmente, William, para no caer en el relajo, digo, en ese inconsciente de decir ya ganamos todo, vos mismo lo estás diciendo, y seguir siendo competitivo? Bueno, al estar en un club que te exige eso, realmente uno tiene que estar al 100. Nosotros, los jugadores, digamos, un poco mayores, más grandes, siempre nos enfocamos en el entrenamiento, tratamos de transmitirle a los más chicos que el entrenamiento es muy importante, que tienen que entrenar al 100%, se tienen que cuidar. Entonces tratamos de dar ese ejemplo a todos los chicos, de que vean realmente, porque tenemos jugadores también que han recorrido y jugado con grandes jugadores en grandes equipos, y realmente es muy admirable de repente cómo se entrena realmente. Yo creo que eso nos llevó a este año a tener un gran éxito, por más que uno juegue más, juegue menos, igual todos los referentes, digamos, siempre tratamos de empujar por el mismo lado, y creo que se dio el resultado de eso este año. El caso Palmeiras, te fuiste con mucha ilusión al fútbol brasileño. Raúl Cáceres, te contamos, está para ir a Vitória de Brasil. ¿Qué pasó contigo en Palmeiras, Willy? Bueno, yo llegué en una etapa también donde Palmeiras se está reformando, digamos, en lo que es institucionalmente, porque estaban con mucha deuda, bajaron a la segunda división. Entonces, como que un año donde el presidente, digamos, pagó toda la deuda, puso en forma el club. Y bueno, yo el primer año que llegué realmente fue bastante, tuve casi todos los partidos hasta que me lesioné ahí, me tuve que operar el menisco, y bueno, a partir de ahí ya me costó un poco realmente agarrar el nivel que cuando yo llegué. Después subimos a la primera, al Brasileirão, y bueno, a partir de ahí Palmeiras comenzó a comprar muchos jugadores, a traer muchos jugadores, ya más competitivo, digamos, el plantel que teníamos, jugadores de nombre, y la verdad que me costó bastante encontrar nuevamente mi nivel, donde en un club tan grande como Palmeiras te exige demasiado el día a día, y uno tenía que dejar al 100% si es que quería tener la oportunidad de jugar. También ese año que tuvimos en la Serie A cambiamos 3-4 veces de entrenador. Fue un año donde peleamos nuevamente el descenso, y era muy complicado realmente. Y bueno, ahí el más vino otro entrenador nuevamente para la temporada siguiente, donde para el torneo paulista creo que solamente se pueden anotar 25 jugadores, y donde Palmeiras comenzó, como dije, a comprar jugadores de mucha jerarquía, prácticamente trayendo lo mejor de cada equipo de Brasil también, y donde el entrenador, obviamente, como yo jugaba, me tenía consideración el puesto de Jorge Valdivia, que en su momento era yo en Palmeiras. Obviamente optó y me dijo que, bueno, para ese torneo del estadual no me iba a tener en cuenta, porque solamente eran 25 o 26 jugadores los que podían entrar en inscriptor, y bueno, si yo me dijo que me quedara, pero que yo iba a estar para prácticamente 3 meses sin jugar, opté salir para buscar el ritmo y jugar nuevamente. Contanos más, Correa, ¿y cómo venís acá en el 2015? ¿Cómo? ¿Cómo venís en el 2015, digo? Bueno, yo, Marco Trovato, ya me había llamado en 2014 antes de volver a Palmeiras, ¿verdad? Y donde yo le dije que tengo que hablar con el técnico, porque Palmeiras contrató un nuevo técnico para esa temporada, y al llegar en San Paulo, yo iba a estar hablando con el técnico a ver qué era la intención de él. Y bueno, en un principio el entrenador de Palmeiras me dijo que quería contar conmigo, que quería que me quede. Entonces yo le envié a Marco un mensaje diciéndole que me iba a quedar a Palmeiras, y durante la pretemporada Palmeiras comenzó a traer varios jugadores, digamos, y en mi puesto trajeron como 2, y un entrenador me comunicó eso, ¿verdad? Que él me había dicho al comienzo que quería que me quede, pero como llegaban varios jugadores en mi puesto, él tenía que tomar la decisión, ¿verdad?, de dejarme fuera a mí en la lista del estadual. Y donde yo ahí obviamente le marco nuevamente a Trovato y le digo si todavía está en pie lo
lo de Olimpia y él me ha dicho que sí, se hizo toda la gestión y pude llegar a Olimpia. Y bueno, toda la historia de Willy Mendieta que tiene que ver que Olimpia ahora levanta, es decir, supera el inconveniente de pago con el Palmeiras, Willy, que Olimpia atravesó otra situación económica tan delicada ahora, entre vos, Jorge Roja y Rambert, y el más caro me parece que fue tu caso, el que Olimpia ya levanta ahora. Y bueno, Willy, lo mejor para vos, gracias por tu tiempo y ya estás ahí siguiendo en tu casa como hoy en Libertad. Gracias, Willy, muy amable. Dale, Arturo, muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Willy Mendieta. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.